gobierno responde, los medicamentos están, pero están en las farmacias, donde te cuesta muchísimo dinero. Hay algunos que no hay directamente. Y hay otros que no están porque no se previó, yo sinceramente la falta de suministro de medicamentos es algo realmente que atenta directamente, es una cuestión de humanidad. Acá vos tomás esto, sinceramente, por donde lo mires jurídicamente, por una cuestión de humanidad, y este gobierno está muy, pero muy aplazado. Yo no sé cómo la gente realmente ya no sale a esta altura a las calles, porque con Twitter nomás y Facebook, no vamos a hablar de Instagram porque es otro mundo, ¿verdad? Pero en Twitter la gente se pasa quejándose, el país, que esto, y nadie sale a las calles, nadie reacciona, y está esa gente luchando el día a día con su familiar internado y buscando dinero. Y la falta de insumos hace que la gente tenga que vender lo que tenga. Y eso es terrorífico. Hay gente que hoy está hablando un testimonio que como vio a la mañana de una señora que tiene a su mamá, y ellos tienen dinero, son de clase media y juntan el dinero y no pueden comprar medicamentos porque no hay. Y ellos están viviendo ahí frente al dinero. Hay mucha gente que está viviendo, tiene carpa, su silla, ventiladorcito, mesa, conservadora. Y estaba contando que, por ejemplo, los vecinos le construyeron una ducha para que se bañen ahí en el medio de la calle, ¿verdad? Un baño. Y estaba contando que un chico de 24 años se murió su mamá la semana pasada, y el chico, todos los medicamentos que le había comprado a la madre le regaló a ellos. Claro. Imagínate. Es una comunidad especial, así una vida comunitaria de solidaridad, de apoyo mutuo. Lo que más duele es que tantos millones de dólares se ha conseguido en materia de crédito para invertir en la salud, para preparar todo, porque tanto tiempo estuvimos adentro, se ha paralizado todo, tantos compatriotas ha perdido todo, tantos comercios que se cerraron, tanta gente que perdió su trabajo, y hasta ahora no hay una respuesta. Esto no tiene razón de ser, porque esto es lo que se tenía que haber previsto. Lastimosamente no se previó, y estamos al borde, yo creo que al borde de un estallido social. Porque eso que decía Bruno, yo creo que está muy cerca. La gente ya no tiene paciencia. Y yo sigo sosteniendo que este es un pueblo de gallinas, somos gallinas. Porque deberíamos de salir, esto ya es insostenible, Ariel. Esto es insostenible porque, no lo digo yo, vean y lean. Hay, por ejemplo, falta de ejecución de 300 millones de dólares del año pasado. Del presupuesto te estoy hablando. Sí. Se tiene todavía en caja más de 200 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace esta gente con el dinero? ¿Qué hace esta gente con el dinero? Que alguien que salga más solemne y decirnos, bueno, estos 200 millones yo metí en mi, no sé, en el baño, en el inodoro. O está en mi ropero, no sé. Y los 300 millones que nos ejecutaban de algunos ministerios, por ejemplo. Eso realmente es una bofetada para toda esta gente que está necesitando. Para empeorar todo, Bruno, en la región seguramente somos el país más atrasado en cuanto al trámite, en cuanto al proceso para adquirir las vacunas. Entonces, si no hay posibilidades de traer, porque necesitamos mínimamente, ¿cuántos? 14 millones de vacunas, porque somos 7 millones a esta altura, de acuerdo al último censo de habitantes de población. Sí prometió Mario Dado. Imagínate, entonces, ¿cuándo lo que vamos a salir de esto? En la quincena de febrero, dijo, segunda quincena de febrero, después nunca. ¿Dónde están las vacunas? ¿Dónde están las vacunas? Entonces, ¿qué esperanza vamos a tener de salir alguna vez de esto? Porque los otros países ya se están moviendo. Chile ya está vacunando gran parte de su población. Bolivia, que es un país al que lo subestimamos y creemos Uruguay, ¿te acordás acaso Uruguay? Es más, Chile le llama a Uruguay y le dice, porque trajeron insumos de China, Uruguay compró insumos de China, las vacunas de China, y le llama a Chile y le dice, nosotros tenemos un avión ahí, si ustedes quieren, aprovechen ya y traigan lo que compraron. O sea, se están ayudando entre países, mientras acá hay un hermetismo, no sabemos qué carajo es lo que está pasando, discúlpenme ya la expresión, no sabemos qué es lo que hacen estos tipos, qué hacen con la plata. Ahora se metió también, ¿cómo se llama? Euclides, sí. con un tuit del tema de las vacunas, y seguimos sin tener las vacunas, pero ahora no es lo del tema de la vacuna, ahora es respirador, ahora son los medicamentos básicos. Omeprazol dice que no tenemos. ¿En serio? ¿Y vos te imaginas eso, Federico? Omeprazol no tiene que ser un protector gástrico.
es clave porque, ¿sabés qué pasa cuando vos estás internado? Y yo te puedo hablar con propiedad, te dan miles de medicamentos que eso te deteriora muchísimo el cuerpo y el estómago principalmente. Entonces vos necesitas ese omeprazol, es clave. Están intubando a gente en los pasillos ya a esta altura porque está colapsado. Entonces realmente Pero una de las médicas que falleció ayer, pues fallecieron dos doctoras, falleció en un pasillo. ¿Viste? Y te digo más, no es que nosotros seamos alarmistas, no es que nosotros seamos, ¿cómo se llama? Guerrilleros por ser guerrilleros nomás, pero nosotros recibimos todos los testimonios, nosotros, los de la prensa, digo, ¿verdad? Y escuchamos lo que está pasando y uno haciendo zapping en todos los medios, televisivos, radiales, leyendo los diarios. Todos están hablando de la misma situación, o sea, acá no se miente ni un centímetro. No está mintiendo el periodista, no está mintiendo la gente que da su testimonio de necesidad y gente que, como decía Federico, gente que tiene, por ejemplo, el poder adquisitivo para comprar y no puede comprar porque no hay suministro. Imagínense, estamos aislados. Hay una ley en Brasil que habla de que, por ejemplo, si se recibe un oxígeno o algo importante para el tema respiratorio, ellos pueden decomisar. Imagínense lo que eso es. Ustedes sabían eso, Federico, Daniel y él. Brasil puede, por ejemplo, un respirador, ellos pueden decir, no, esto no pasa y se queda acá. Imagínense, o sea, estamos totalmente desprotegidos. ¿Y eso por qué pasa? Porque tenemos autoridades que lamentablemente se ocupan de pensar en cómo robarnos todos los días. En el tema de licitaciones, en el tema de acomodamiento de sus familiares, de sus amigos, de sus amantes. Una vergüenza es el manejo que se tiene. Después ni hablar del tema control de los sanatorios privados. Ese es otro tema, porque leí ayer un tuit espectacular. Si vos no tenés plata, no hay medicamentos. Y si tenés dinero, te vas a los sanatorios privados y ahí te puede pasar cualquier cosa. Te pueden despellejar, te pueden hacer lo que quieren porque no hay control, lastimosamente, y muy poca gente habla de esto. Porque vos estás en la necesidad de salvar tu vida y es lo único que vos pensás y ahí suceden cosas realmente irracionales que en algún momento el gobierno no puede intervenir, es un gobierno totalmente inútil. Ahora estamos con el tema de los transportistas. En el peor momento, estos tipos ni siquiera tienen, no sé, compasión ya, Chupe. Porque por lo visto no tienen compasión esta gente. Y bueno, entonces hablan de su pasaje, la gente se está muriendo. Y quieren hacer huelga para el que se mata para venir a trabajar, tenga otra vez la incomodidad. Aquí me escribió un señor Joel, dice, mi señora es cardióloga con contrato en el ministerio, le deben 3 meses de sueldo. Le dicen que no hay plan de caja. Eso está pasando también con los médicos que están ajenos al tema del COVID, ¿verdad? Y los médicos que están en primera línea de batalla están también cansados. Ya renunció el director, ¿verdad? Y sí. Casi como una paradoja. Mario Aldo Benítez, lo vamos a llamar así, a la mañana ayer dijo que si él tenía COVID se iba a atender al INEDAM porque estaban los mejores médicos. Y eso es populismo. No, te digo, y a la tarde renunció el director, para que vea un poquito. Es populismo. La basura se está manejando. Y vos sabés que le sale mal el tema de querer hacerse populista porque justo se genera la necesidad en INERAN y él dice que se quiere ir en INERAN. Aparte de populista, es populista. Sí. Vos tenés que. No. Vos tenés que tener ciertas condiciones importantes para ser populista. No a cualquiera le sale el populismo. Y no, a él no le sale, no le va a salir nunca. Porque Nicanor era un capo, por ejemplo, cuando te ponía a rugir. Pero este está más desprestigiado. Es de terror. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con las categorías de nuestro fútbol paraguayo? ¿Se van a jugar los intermedias, ascenso? Porque dentro de todo esto que está cada vez hay más infectados. Se están preguntando, Bruno. Habría que hablar con Brute, por ejemplo, de esto. Otra cosa importante de Ciudad Este. Las clases presenciales parece que se van a suspender por un par de semanas. Con el tema de la noche y también están estudiando eso. Porque arranca la clase en el peor momento, ¿verdad? Esto llega a nivel país. Sí. En Ciudad Este poner desmadrado como aquella vez en agosto, septiembre, octubre del año pasado.
Pero el tema de la clase presencial está siendo un drama, no por los chicos, sino por todo lo que rodea. La señora que habló hoy, su hermana le contagió a la madre, yéndose a una reunión de padres. Y la tía no salía nunca, se fue para comenzar la clase, y le contagia a la madre, y la madre está en este momento en el línea, ¿verdad? Es una cosa... Y después tiene el tema de los transportes públicos, sumarle más a la gente trabajadora, a la que viaja. El tema, como no le preguntamos cómo controlan la burbuja en los transportes escolares, o sea, es muy dificultoso el tema y nadie salió a hablar. Hoy yo creo que a nivel manifestación debe ser el día más difícil, porque todos los médicos están saliendo ya, los médicos se están hartando, están mostrando lo que antes no mostraban. Claro. Y eso contribuye a que y hablan de la realidad, de la falta de contribuye a que la gente se enerve. enerve. Estoy de acuerdo que es un pueblo muy tranquilo, pero algunas veces se levantó cuando ya era... llegó al límite. Y hoy es un día muy difícil, de mucha manifestación, de mucha agitación. Y nadie salió a hablar. Eso contribuye más todavía. Nadie puede salir a decir... Porque es indefendible, pues. No, es que el gobierno no sale a decir nada. No. Es que no porque si fuera mentira, Mazzoleni o el presidente va a salir a hacer una conferencia de prensa, ustedes no tengan ninguna duda. Como antes. Y ellos están todos callados. Están todos callados. Ministro del Interior, de Salud, el presidente, en fila india a hablar, no. Realmente esto es lamentable. Y nos mandaron al encierro, nos mandaron a cuarentena y nos dijeron, váyanse a sus casas, no salgan, cierren sus negocios, porque nosotros vamos a encargarnos de comprar los insumos, vamos a trabajar, ¿verdad? Y llegamos a un año y ¿dónde estamos parados? No tenemos la vacuna. ¿Qué pasó de esa charla con Putin, por ejemplo? Del 1.000.000 de vacunas. ¿Cuándo? Porque el presidente ya no puede estar callado, no puede seguir mintiendo también. Porque cada paso que da es una mentira que se le va descubriendo. El doctor Filati y tuvo la misma percepción, dijo... ¿Ustedes creen en esa charla con Putin? Es una bola, pero... Sí, parece que va a la... pero ¿a qué es lo que está jugando? Yo, sinceramente, te juro que me encantaría pedirle a Horacio Cartes que le haga ya un juicio político. Que le ordene a su gente que le diga, sáquenle a este inútil. Porque depende de Horacio Cartes, nomás ya acá el tema. ¿Sí? Si los votos están ahí, que le saquen a patada a él... a Mazzoleni, pero que no asuma Velázquez tampoco, porque el problema es Velázquez es de la misma calaña. La sucesión, claro. Y no sé, pero al final no sé. La sucesión es muy peligrosa, ¿verdad? Te digo, la farmacia no puede entrar los medicamentos. Que se habilite ya que traigan y vamos a pagar lo que sea. Un registro. Y bueno, que hagan el registro, que no sé, que inventen. Si algo que cuesta 20.000 te están vendiendo, aprovechan el momento también. Ese es bueno, Dani, pero ¿qué preferir, hermano? No vayamos. Porque el Ministerio de Salud no está respondiendo. A ver, lo que pasa es que hay varias aristas y no encontrás una donde diga, mira, este es el camino. Pero Dani, las vacunas dijeron que tendríamos un costo aproximado de 200.000 guaraníes. ¿Qué preferís? Seguir en el INERAN con gente que está pagando 2 a 3 millones de yo hablo de las posturas. O que traigan ya la vacuna y nos vacunen, hermano, que no tienen que vacunar, un derecho. Vos hablabas de lo no ejecutado. O sea, cualquiera, desde mi ignorancia, puede esperar. Si hay plata, ¿por qué no se llega a un acuerdo de un precio razonable para que el Estado compre todos esos medicamentos a un precio, reitero, es que no se mueven ellos. Por eso estoy hablando de los entes privados. Que le habiliten nomás ya a las farmacias a traer. Pero a ver, a negociar, no sé. Si vamos a una cuestión de posturas. O sea, tiene el mismo derecho aquel que es multimillonario, como el NN, y el NN, al sextuplicarle el precio, le está diciendo que vos no tenés derecho. Porque pero, Dani, vamos a la realidad. Espera, yo te voy a decir una cosa, vamos a la realidad. Que alguien me explique. Es correcto lo que vos decís, pero ¿sabes dónde está el problema, Dani? Que hoy, ante la falta de vacuna, nosotros seguimos contagiándonos cada vez más. ¿Sí o no? Sí. Bueno, segundo, ¿estamos teniendo más internados? Sí. ¿Estamos teniendo cada vez más gente en UTI, unidad de terapia intensiva? Sí. Estamos teniendo hasta niños ya internados, 10 niños internados en terapia intensiva. Entonces, la gente se rebusca, hace lo que sea, vende, hace pollada, lo que sea, y están pagando 2 a 3 millones de guaraníes, imagínate, es una locura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es preferible? Que vos pagues los 200.000 o 300.000 guaraníes para que te vacunen, a que no tengas nada, y sigamos en este tren de contagio masivo,
A eso yo me estoy refiriendo, Dani, porque pero acá lo que dilema acá, no es por las vacunas. en un estado normal, no en un estado fallido como el que estamos teniendo y corrupto, claro que vos tenés el mismo derecho como tiene el barrendero que está en la calle, tiene el mismo derecho vos de vacunarse, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No está la vacuna acá, pues, hermano querido. A ver, y ese barrendero te puedo asegurar que va a conseguir los 200, 300 mil, pero le va a costar mucho más. Si se va a terapia intensiva, pobre tipo, a lo mejor no va a tener ni lugar. Sí, ese es el problema. Sí, pero a ver, son dos cosas distintas. Claro. Está el tema de la vacuna. Yo apunto ya la vacuna. Estos tipos no dijeron que nos iban a traer la vacuna, no trajeron nunca. Primero dijeron el tema de los medicamentos y los PPE. Entiéndase, todos esos trajes de astronautas. Y que vos citabas la ley que tienen todos los países poderosos, que no, si yo necesito, yo no te voy a abrir la frontera y se queda acá. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en Brasil y no ocurre acá porque, bueno, somos débiles. Entonces, lo de la vacuna es una crisis mundial. Ayer mismo el presidente de Estados Unidos, cuando se suma una empresa, lo de Johnson & Johnson, anunció que para mayo todos los adultos van a tener disponible la vacuna. Es decir, y hay una guerra de diplomacia de la vacuna. Y allí tenés que escarbar nomás cuáles son las que están llegando a América Latina, cuáles son las que llegan a Europa, cuáles son las que están en Estados Unidos y cuáles son los países que exportan más que los que le están dando a sus propios países. Yo voy a una cuestión mucho más terrenal, Bruno, que inclusive en la prepandemia también la gente padecía, pero como cualquier fenómeno importante, tiene una visibilidad ahora. Entonces, repito, si tiene plata el Estado destinada para lo de la salud, y el drama que estamos observando no es por el virus en sí, sino las consecuencias del virus con el tema de los medicamentos. Yo reitero, pregunto, Federico daba la diferenciación entre lo que no hay luego y lo que hay pero se volvió tan caro y que genera eso de la erogación de 2-3 millones. Yo pregunto, ¿por qué el Estado no le puede comprar todos los medicamentos a las farmacias para que pueda distribuir, como ocurriría en cualquier estado, ni siquiera te digo ideal ni fallido, sino uno medio intermedio nomás? Ahora, y ahí es donde vos decís, espera, si vos tenés y no haces, ya más que negligencia, es un acto deliberado, donde capaz pueden haber más ganadores. Yo como ciudadano, es lo que yo puedo interpretar desde ese lado. Y te quiero agregar algo. Otra cosa hubiera sido si vos me decías, no hay plata. Pero vos me estás diciendo, hay 300 acá, hay 200 acá, no se ejecuta. Lo de la vacuna yo te puedo entender. Tiene millones de dólares el gobierno para ejecutar, no lo hace. Yo lo que te digo, ¿qué hacen de la plata? Por eso, yo entendí, sí, a ver, yo tengo 100 Dani, millones y le llamo a Vladimir, dame tu vacuna. ¿Y sabes qué? No, eso no es la vacuna, pero la gente que ahora se está muriendo. Todo es por el tema de medicamentos. O sea, es espectacular lo que vos estás diciendo. Si fuéramos un estado, por lo menos, un poquito nomás, ¿verdad? De racionales y patriotas y humanos, porque esto es una cuestión de humanidad ya, no es ni siquiera ser buen paraguayo ni nada, una cuestión de humanidad. Te digo lo siguiente, es cierto lo que vos decís, ¿por qué el Estado, por ejemplo, Navarre le llama a todas las empresas, a todos los laboratorios y dice, señores, traigan acá los medicamentos, compra el Estado y empieza a distribuir a la gente que está en estos momentos? Y te doy otro paso más. Por ejemplo, Bruno, el hermano del taxista, que además después, con la miserabilidad que existe, le obligan a agregar. Ahí tenés, por ejemplo, un ejemplo. Había sido que había. Sí. Y que porque hizo el escándalo mediático, luego el gobierno dijo, dale, pues ese que está ahí en... Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Dani, te quiero agregar otra cosa de la audiencia también, Federico y Ariel. Les juro que para mí es una cachetada en la cara cada vez que Mario Audo, en este tiempo de pandemia que hemos vivido, se iba a hacer inauguraciones de rutas y compañías. Eso pues es inadmisible. ¿Saben qué tendría que hacer este gobierno? Parar toditas las licitaciones de obras públicas. Ni un centavo, y toda esa plata tiene que irse a salud. Porque en estos momentos lo que el ciudadano paraguayo necesita es protección, seguridad de salud, de insumos, de internaciones. Imagínense en lo que dice Federico, que tuvieron que construir los vecinos un baño para la gente que está frente a Inerán. ¿En qué es lo que estamos? ¿En qué? Estamos todos locos. Sí, te estoy hablando de ¿verdad? Un lugar que está en la zona urbana de Asunción. Acá, ¿verdad? Imagínate vos. Por ejemplo, los remedios que estaban hablando ustedes. Hoy liberaron 9.000 y usan 11.000 por día, por ejemplo.
Y acá entra, lo que está diciendo Dani, entra también, por eso uno no se tiene que casar con la farmacéutica, entra también la especulación, ¿verdad? Yo tengo 40.000 remedios, guardo 30.000, porque esto va a seguir subiendo, me enriquezco, los farmacéuticos. Pues tiene que La estar también la farmacia, presencia Bueno, del pero Estado. para eso está el eso. gobierno, el Ahí Estado. tiene- El el Estado tiene que control regular. Y fíjate para no- quiénes tienen las farmacias, son los grandes, ¿verdad? Bueno. Eso pasa. Incluyendo Es que una de le las compra el últimas Estado. Lo adquisiciones. dicen muchos médicos, lo dice gente del Estado, porque recién hablamos con el director de insumos, que admitía que los remedios están en Paraguay, pero que no se liberan. O son muy caros, y para eso está el La Estado. ivermectina, por ejemplo, la ivermectina nosotros cuando tuvimos el COVID estaba a precio razonable, 30.000 guaraníes, creo. Ahora subió y escasea. Vos llamás a una farmacia, ¿tiene ivermectina? No tenemos. Y mira que no, Entonces, está estamos hablando hablando. del Remdesivir, por ejemplo. Eso El ya Remdesivir eso ya es otro nivel. estaba, cuando empezó todo era más o menos cuando entró en el protocolo. Viste que cuando vos te internan y tu situación es un poco grave, ya comienza a agravarse, Sí. te dan el Remdesivir, que son 6 ampollas, ¿verdad? Pero la Sí. primera dosis te dan 2 ampollas, en un día te ponen. Sí. Después te quedan 4 dosis por día. ¿Me estás siguiendo? Sí. Entonces, eso costaba 1 millón, después subió 1.500.000, Sí. 2 millones, ahora ya no sé cuánto estará, ¿verdad? Pero yo cuando estuve internado me dijeron, esto cuesta 2 millones. Ah, sí, mira, y 6 son. Ahí ya tenés 12, 13 millones de guaraníes. Que tenés que vender lo que, hasta tu perro tenés que venderle para pagar. Para por ahí ¿Verdad? alguien que En el escucha, caso de alguno, ¿verdad? Voy a meter la analogía y el ejemplo deportivo. Ante este contexto, los medicamentos de primera necesidad se han vuelto el ticket de entrada de Paraguay a Venezuela. De la eliminatoria pasada. ¿Se acuerdan que la PF regaló todo porque dijeron, Colombia nos va a meter 5 en Sí. Barranquilla y queremos despedirnos dignamente? Ocurrió el milagro y después eso fue pan caliente. Sí. Entonces, Sí. yo pongo nomás ese ejemplo para decir, o sea, hay varias aristas, o sea, medicamentos, vacuna, el tema de la infraestructura, ya que ahora vuelven los chicos con el tema de las clases, o sea, educación tuvo, ya que tanto hablan con el tema divino, que Dios, Pate, todo esto, No. tuvieron la fantástica oportunidad divina de tener un año regalado para poner en condiciones las escuelas públicas. Y no, entonces, o sea, tenés ese tipo de cosas que lógicamente genera una frustración. Y cuando voy a decir el tema de, acá cuando Ariel te daba la línea de sucesión, también hay que comprender que hay mucha gente que, porque creo que todos han de tener algún suceso en sus vidas, y voy a trazar quizás lo más fuerte que fue lo del 89, pero adelante de eso, que en algún momento salieron de forma genuina, pero después vieron la consecuencia y quienes manipularon con eso. También para entender, y no sé si es solamente la sumisión o decir rompamos todo, pues después ¿quién viene? Y bueno, y pareciera ser que todo se mueve dentro de ese ecosistema que es el establishment. Que estamos secuestrados. Lo que pasa es que necesita, el movimiento acá, Dani, necesita un agitador, un fuerte agitador. Y en este momento, al que mencionaba Bruno, totalmente de acuerdo, en otro momento quizás lo hacía, pero ahora no le interesa al principal, al que puede provocar como aquellos lo hicieron en el marzo paraguayo, ese grupo que ahora sabemos que están todos escondidos porque ni uno más apareció, se robaron todo. Descartes, con una influencia que tiene en diferentes aspectos, él puede... Pero el problema es que Descartes es parte de este gobierno. Acá la gente no sale. Descartes es parte de este Los gobierno. sindicatos, por ejemplo, no existen. En Argentina, en Chile, los sindicatos, como los estudiantes. En Chile, la mayor parte de las manifestaciones la comienzan los estudiantes. El disparador fue el boleto estudiantil. Sí, en Argentina son los sindicatos. Acá no hay fortaleza de ningún lado. Entonces, por ejemplo, se anuncia una marcha hoy frente al Ministerio de Obras Públicas por el tema del pasaje. De ese empresario HDP que en pleno momento, en el peor momento de nuestras vidas, de la sociedad mucho tiempo, está queriendo subir el pasaje para castigar de vuelta al papá que tiene que mandar al hijo a la escuela, al que tiene que venir a trabajar y todo. Bueno, y no hay nadie en la manifestación. Bueno, hay 30, 40 personas, va a estar la gente de siempre. Después van a aparecer a hacer una causa porque se aglomeraron. Y toda esa cuestión, ¿verdad? Y pasa el otro y dice, ¿qué miren por lo que están haciendo? Y acá hasta se mira mal al manifestante a veces, ¿verdad?
Perdía tiempo ahí. No, si se codean y No, por eso. acá pues tenemos la Por eso, maldita es otra. Acá Acá necesita que alguien lo empuje y no existe alguien que lo ¿sabe empuje. cuál es la cultura que No hay. tenemos, Federico? Sí. Lastimosamente se codean y te dice, ¿para qué no te vas a meter en problemas? Es quinirina. Así mismo, así Maná, mismo. pereñeta. Esa es nuestra O cultura. no vimos ¿verdad? gente que los pasajeros le insultaban porque pedía que usen tapabocas en el ómnibus. Firmado Ah. por los videos por celulares. La señora le pidió al chofer y... sentate pues señora. Tenemos problemas en agua. Sí. Cuídate, no. Esa fue la cultura. Entonces es difícil. pero depende de que la hoy época. advertí un cansancio y si los médicos salen es otra cosa. Si los médicos dicen, porque supuestamente salió una circular del círculo de médicos que piden la cuarentena por 2 semanas. Y ahí se arma la podrida. Ahí sí se arma la podrida, ¿verdad? Pero ellos están pidiendo como protesta al gobierno, no para castigar a la gente. No, Como pero, protesta pero le van a castigar por la gente. Y bueno, por eso te digo, pero Por culpa de los inoperantes del gobierno. El pedido estaría bien Sí. para decirles hacer que no guande, no tengo más guande, Sí. por ejemplo, ¿verdad? Eso es genuino. Claro, está bien. genuino, legal, a toda costa, pero ¿a quién va a castigar? A los políticos, no, a la gente, de vuelta. Pero también Sí. es, a ver, también es genuino el espíritu desde lo que es la medicina. Por eso, O sea, en el sentido que si esto es algo que circula, y repito, ya la tendencia mundial es, esto es más aerosol que superficie, no se puede negar que lo que plantean ellos, más Abrime allá la de que ventana, es, Egarcito, por ma- favor. más allá de que es un golpe letal a lo que es la economía y a lo que puede hacer también la parte social del ser humano. O sea, solamente se corta con eso. Y allí sí meto el contexto de la vacuna. O sea, y más porque sabemos que acá, a diferencia de los países con los cuales nosotros consumimos la información, no. Vos ves, o sea, Estados Unidos, que es un país que tiene 350 millones de habitantes, ya ha vacunado casi el 10% con las 2 dosis. ayer se vacunó el amigo Luis María Morini, yo estaba muy contento claro, por eso. o sea, el fíjate. tipo sobrevivió uno de los peores lugares como fue Florida. California. California. El estado de California fue Sí, porque- imagínate. Tiene su Para- edad, para- el para amigo Luis María, dimensionar, para y dimensionar. ayer se O sea, vacunó, ayer a la mira, mañana. mira, por ejemplo, qué discuten ellos. Ellos discuten porque los gobernadores de Mississippi y de Texas dijeron, nosotros ahora más ni siquiera vamos a hacer que sea obligatorio usar el tapabocas. ¿Por qué no bajamos 40? Y la otra parte, tampoco es que, tampoco se entusiasmen. Miren de cuál es el debate que existe allá. Y el debate es porque hubo de 350.000 casos en los primeros días de enero, hoy en día rondan entre los 60 a 70.000 casos. Y allí sí podemos hablar del tema de la vacuna. Entonces, te dicen todos los médicos, y eso lo habrá vivido cualquiera que es papá, inclusive en los grupos, cuando dicen, y vos comprendés cuando dicen, no, esto es solamente encerrando nuevamente. Y después tenés la otra, que ya es un debate que tiene ya un año de antigüedad y que seguirá teniendo vigencia, porque dentro de todo, si miramos el mapa mundi, Paraguay fue uno de los países que menos estuvo con lo que es el encierro en sí. Si vemos todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, hemos visto otros países, inclusive mucho más desarrollados, que se encerraron segunda, tercera, Bueno, varias cuarta. veces. Nosotros Acá era porque tenemos una economía nos salimos débil. de la primera, pero estamos en lo peor y estamos alarmados porque tenemos casi 300 en terapia intensiva. Porque no estamos preparados para tener 300. ¿Vos sabés que 300 es, No es nada. para otros países. Es un Y lo barrio último, en lo otro último de lugar. mi parte de lo que escuché esta mañana, lo de Ciudad del Este, increíble. Foz do Iguazú no deja pasar ambulancias con llama paraguaya y ellos tienen la restricción de verdad a la noche. ¿Qué pasa? Que los brasileños van a farrear a Ciudad del Este y ahí se Sí. pudre todo. Entonces, por eso viene el edicto este de Claro. 12 a 5 de la mañana. Ya que vos hablas, Sí. Federico, No, de uno, 8 de la noche a De 5 8 de la mañana. 5 de la mañana. Como Sí, también sí. había en la vida nocturna, la gente de Ciudad del Este iba, por ejemplo, a Foz a cenar, a algún after, algún tercer tiempo. Y ya que ustedes citan el tema de la infraestructura, fíjense, y cuando hablamos del tema de las eliminatorias, acá, por ejemplo, ni siquiera tenemos la infra para saber si la famosa variante brasileña entró o no. Todo te hace suponer que entró si tuvimos un tráfico muy importante entre diciembre a febrero por el tema de las vacaciones. ¿Por qué creen que los 10 países de Sudamérica están en la lista roja de Gran Bretaña, que otra vez tiene su variante? O sea, acá ni siquiera estamos preparados para decir, porque es como el informe de salud que dice todos comunitarios. O sea, es el cliché porque eso ya está lo ahí en el copy-paste y solamente actualizan los números. Cuando cada vez aparecen más
publicaciones, literatura, que la variante brasileña es mucho más contagiante que la de estándar, la de Brasil, la de Sudáfrica y la de Gran Bretaña. Entonces, mientras esos países vanguardistas ven, che, pero la vacuna esta después de tal, acá ni siquiera sabemos, con ese tráfico que tenemos, puente, aéreo y todo eso. Y uno, por ejemplo, preguntaría a la gente de salud, a lo Sequera, a Mazzoleni, todavía no tiene, a ver, estamos ya hace 3 meses que apareció la variante brasileña, que es más contagiosa, que inclusive la gente que tuvo puede tener esa variante. Por eso hay tanto, esperan, antes la reinfección era 8 o 9 meses, ¿por qué ahora se están dando casos de 3? O sea, acá ni siquiera tenemos eso, y estamos hablando de un país limítrofe. Cristian Domínguez, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, un abrazo. Bueno, acá estábamos hablando como no podemos estar ajenos a la situación caótica que estamos viviendo en el país con respecto al tema salud. Cristian, te pido disculpas y ahora vamos a entrar en el plano deportivo, pero uno como ciudadano y como primo, hermano, hijo, padre, no puede estar ajeno a lo que se está viviendo en la República. Y estábamos un poco hablando de esta situación calamitosa la que se está viviendo por parte de muchos compatriotas nuestros, lamentablemente. Cristian, ayer hubo una cena de confraternidad de los campeones de la Intercontinental, de esta gran hazaña que obtuvo el Olimpia hace 41 años. Sí, así es, Bruno. Me fue en el club. Lastimosamente yo también estoy con el COVID, así que no pude asistir. Ah, estás con COVID. Sí, gracias a Dios bien, súper bien, me agarró muy leve, pero bueno, por precaución y para no contagiar a nadie, por recomendación médica no puedo salir y mucho menos ir ahí, ¿verdad? Donde va gente mayor. Claro. Pero es así, celebraron algo histórico, algo que ya no tiene vuelta atrás, ya quedó en la historia del fútbol paraguayo, así que contento por eso. Yo tuve la oportunidad de felicitarle a Ever ayer y a algunos otros compañeros de Ever, a papá por supuesto, y sí, es así, Bruno. Cristian, ¿cómo está tu padre, don Osvaldo? Súper bien, gracias a Dios. Pero él se está tomando los recaudos, no sale, ¿cómo es su vida? Y sí, es así. Él es muy metódico luego en todos sus quehaceres, así que está muy controlado. Y hasta ahora, gracias a Dios, bien. Ya le explotó la bomba cerca, pero hasta ahora no le tocó a él. Bueno, Cristian, ¿cuál es tu lectura de lo que ha sido el clásico, de lo que fue el triunfo de Olimpia? Porque mira que acá hemos debatido con mucha fuerza el tema de el clásico que lo gana Olimpia. Claro que lo gana muy bien, porque el tema es ser certeros a la hora de marcar, que fue lo que Olimpia en eso marcó la diferencia. Pero después está el que te dice, en el gusto futbolístico, te dice, bueno, Cerro lo atacó muchísimo, tú generó muchísimas ocasiones de gol. Y a lo mejor otro equipo no te va a perdonar. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que fue el clásico y esto que te estoy hablando ahora? Sí, para mí muy claro lo que ocurrió en el clásico. Yo no esperaba nada demasiado diferente a eso. A ver, ¿cómo podemos armar la película? Dos sistemas muy diferentes de fútbol. Cada uno trató de aplicar el suyo. Evidentemente que Cerro tuvo un poquitito mejor eficacia porque tiene mucho más tiempo de trabajo. Todos conocemos que el Chiqui, aparte que es un buen técnico, un técnico que está trabajando hace mucho tiempo en fútbol paraguayo, o sea, no es nada raro lo que vi desde ese punto de vista. Y bueno, la diferencia marcaron al final la eficacia, y la eficacia generalmente te la marcan los jugadores de jerarquía, los maduros, y en este caso Olimpia yo creo que tiene un mejor plantel, y bueno, yo creo que ahí estuvo la diferencia. Pero ¿a vos ya te gusta este Olimpia, Golosito? No, yo creo que no. Creo que gustar luego un sistema de fútbol, o sea, el funcionar de un sistema de fútbol, Bruno, creo que es muy complicado para cualquier futbolero, pero evidentemente, y estoy seguro que falta mucho trabajo. Yo creo que eso es tiempo y faltaban unos resultados a favor para que se pueda trabajar un poco más tranquilo, ¿verdad? Claro, porque ahora pues, de acuerdo al resultado, el comentario se acomoda de acuerdo al resultado. Pero es la verdad, porque Cristian, porque lastimosamente el fútbol, pero nosotros creo que tenemos una responsabilidad de los periodistas deportivos y más los dirigentes, ustedes, ¿verdad? De ver más allá de un resultado. Porque, por ejemplo, te digo, Olimpia ganó el clásico
pero le generaron, te repito, le generaron muchas posibilidades de gol. Cerro si metía, tuvo 6 cantadas de gol, ¿verdad? Sí. Olimpia tuvo efectividad, eso está bien, pero hay algunos que te dicen, bueno, y vamos a irnos a la Copa Libertadores así, y si nos generan de esta manera, y a lo mejor el tiempo le da la razón a Gorosito que tiene un fútbol práctico vertical y que se distancia de los Arce y Garnero, por ejemplo, que es posesión. El hincha del Olimpia venía acostumbrado a que Olimpia generaba las ocasiones de gol, tenía la pelota y los equipos se defendían, y ahora es al revés. A lo mejor, porque el segundo gol, por ejemplo, es una contra espectacular de volea de Richard Ortiz que sale con Pollo y compañía, y eso no se veía, eso vos veías antes en los rivales del Olimpia. O sea, el hincha hoy está contento, pero en diciembre estaba puteando contra Gorosito. Decía, no, está como jugamos a los pelotazos, este no es el Olimpia. Y ahora ¿cómo es que vos dijiste, Ariel, la otra vez? El rubio de ojos verdes. De acuerdo al resultado. Claro, rubio de ojos azules. Y si no ganás, sos muy feo. Lo peor, una bestia. ¿Verdad? Así es, Bruno. Mira, yo tengo un lema particular que dice que, por sobre todo el directivo, tiene que tener, para mi gusto, que dice que cuando ganas no todo está tan bien y cuando perdés no todo está tan mal. Siempre hay que tener algún tipo de análisis de qué se hizo bien y qué no se hizo bien. No importa ya el resultado, ¿verdad? Así que coincido contigo plenamente. Pero bueno, vuelvo a decir, acá hay 2 líneas paralelas, el directivo, el hincha, y hay que tratar de separar. Pero las dos coexisten y esto es fútbol, ¿verdad? Sin el hincha esto sería aburrido y sin el directivo acá no habría cabeza que piense para que las cosas funcionen. Entonces, son realidades. Ahora hay que saber apartarse una vez que uno tiene una función, y bueno, eso es así, ¿verdad? Ahora, evidentemente que los resultados hacen que en ese análisis, el no muy profundo, aparezca el rubio ojos verdes de 1,90 m, ¿verdad? Eso es categórico. Pero bueno, si metemos el otro análisis, el frío, el que hay que razonar, evidentemente que no nos hubiese gustado, no estoy diciendo nada raro de que Cerro nos llegue con tanta facilidad, de que Olimpia pueda salir también con más tranquilidad y no apurarse tanto con la pelota una vez que recuperaba, salir con un poquito más de tranquilidad, pensando, y después de eso también golpear más de lo que golpeó, porque Olimpia debería de haber golpeado más, que es lógico. Evidentemente que no vimos esas cosas, o vimos las cosas que no queríamos. Eso es así, pero yo vuelvo a repetir que eso es tiempo. Estamos con un poquito de viento a favor ahora y creo que con esa tranquilidad vamos a poder trabajar tranquilo. Acordate que Olimpia todavía no pudo repetir su línea de 4 de fondo hasta hoy, desde que empezó el torneo, más allá de todo lo que ya sabemos. Y bueno, entonces hay cosas que son reales, hay que entenderlas y hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia. Ahora estamos ya discutiendo la punta, estamos entre los primeros, están volviendo los muchachos que con lo que consideramos son de jerarquía, son los maduros, los grandes, y ahora hay que trabajar, y las condiciones se están dando a favor, y después sí, evidentemente tenemos que esperar un funcionar mejor. Tema de la polémica, no puedo evitar preguntarte porque evidentemente van a pelear los Olimpia, Libertad, Cerro, el campeonato guaraní. ¿Viste lo de Libertad River? Sí. ¿Qué opinión tenés? No me pareció penal realmente, ¿verdad? No quiero entrar en esas polémicas porque no me parecen oportunas, pero no creo que fue un error, ¿verdad? Y de vuelta, lo que hicimos la otra vez, ¿te acordás? Con el tiempo del mundo que tienen para mirar y toman malas determinaciones, eso es lo que extraña, ¿verdad? Yo a veces cuando es tan fácil, ¿verdad? Que te llama el VAR y andá y cumplí con el VAR y entonces agotaste las instancias, ¿verdad? Y sin embargo algunos decían no, ir al VAR y esas cosas no son buenas, ¿verdad? Pero no les quita, o sea, ¿no le da un manto de duda al campeonato de parte de usted o crees que no se tiene que pensar de esta manera? Que son errores humanos y punto. Sí, yo creo que sí, errores humanos y punto. Vamos a ir analizando, Bruno, ahora. Hay todo, hay que estar en todas, ¿verdad? Pero vamos a ir analizando, pero
Yo creo que a todos nos beneficiaron y a todos nos perjudicaron en su momento. Estoy de acuerdo. Lo que tenemos... los errores se dan lastimosamente en casi todos los partidos, ¿verdad? Y perjudican, y a veces el presidente River la otra vez estaba pegando el grito al cielo, y a él le regalaron un penal también a River, digo, ¿verdad? Contra Sol, ¿te acuerdas, Federico? Claro, hace 2 semanas. Sí, Así sí, fue. sí. Sí, no, sí, yo no quiero hablar de regalar o de vender, ni mucho menos, porque no me parece, pero sí tienen que terminar los errores tan drásticos, no puede ser, ¿verdad? No tiene sentido. Si tenés toda la tecnología a favor, tenés tiempo, no entiendo por qué tienen que haber errores tan drásticos, ¿verdad? Tan garrafales, ¿verdad? Cristian, ¿cómo tomaron la situación que rodeó a Diego Benítez, y si vos particularmente también como directivo de Olimpia, en este caso integrante del departamento de fútbol, era lo mejor esto de la renuncia? Categóricamente, el Olimpia no puede ser tocado por ningún problema de esa naturaleza. Le deseo lo mejor, ojalá que no tenga culpa en nada, no lo conozco, pero el Olimpia es el Olimpia, y el Olimpia tiene que estar siempre libre de cualquier problema. ¿Y a ustedes como directivos? ¿Perdón? ¿Si les sorprendió, digo? Sí, sorprende, claro que sí. Cristian, justo la última vez que charlamos contigo mencionaba que ibas a tener este periodo de adaptación, de volver al ruedo, conocer un poco el departamento allí desde la Secretaría Técnica de Bacedas, los otros dirigentes que estaban allí cerca. Ahora decís que también estás aislado. ¿Tuviste tiempo para el volver al ruedo o todavía no por esto de la enfermedad? Y en parte sí, Dani, porque estamos con mucha charla, ¿verdad? Pero telefónica. No es lo mismo, categóricamente. Me falta lo otro, ¿verdad? Me falta lo otro, que es lo que yo más quiero, ¿verdad? Volver a las prácticas, volver a charlar y a entender cómo se mueve hoy el sistema. Me falta muchísimo. Ni estoy apurado, ni creo luego que sería bueno apurarme, ¿verdad? Lo bueno es que estoy muy compenetrado con los compañeros de trabajo, con el profe, con el presidente, y entendiendo hacia dónde va el esquema. Cristian, pronta recuperación y lo mejor para vos y tu familia. Muy amable. Abrazo, muchachos, un abrazo. Gracias. Cristian Domínguez, directivo del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Juega hoy Guaraní, estamos atentos ya. Hoy estamos miércoles, muchachos. El viernes arranca la fecha. Después el sábado juegan los grandes, Libertad juega el viernes, entonces ya estaremos con toda la información deportiva. 12:12. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Vení a Bristol y aprovecha las mega ofertas con descuentos imperdibles en todos los productos. Escucha esta super oferta: celular Samsung Galaxy A02 Duos, precio normal 18 cuotas 731.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas 709.000 guaraníes. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, y con té verde y sabor limón. Otro lazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. ABC acompaña la educación de tus chicos y te trae 4 láminas gigantes de alta calidad y diseños atractivos para que aprendan jugando sobre geografía, los sentidos, los animales y el planeta. Sale este jueves 4 de marzo. Hace ya mismo tu reserva al 415-1515 o pedile ese día tu canillita por solo 11.500 guaraníes. Con ABC te divertís aprendiendo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-286
87-0982-104-216. Cerámica Itagua S.A. calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itagua. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguir los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usar tus dispositivos por más tiempo. ¿Qué es lo que más te interesa? Duracell dura más, mucho más. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta Insuperables Precios. Este domingo, gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Estamos con Gerardo. ¿Cómo te va, Gerard? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, si no pasa nada raro, Guaraní hoy tiene que clasificar, ganó ya 4-1 el partido de ida y tiene que jugar contra Atlético Nacional de Medellín. Primero acá y después en Colombia. Sí, como también Libertad ayer ya conoce, y la ida será en Quito contra la Católica y Sí. la vuelta en Asunción. Qué raro, 3-0 ganó ayer Universidad Católica. Pero era más equipo. No, pero Había- es altura, ¿verdad, Quito? Quito. 2.800 metros y alguito tiene, O sea, creo Y que... un equipo que tuvo participación en Sudamericana interesante en los últimos 3 años. Por eso conocimos que había una universidad católica Claro. que no era la Ahí chilena. hizo muchos goles Luis Amarilla. Totín. Totín. Sí. Sí, Y de ahí pasó hasta Estados Unidos y ahora pasó a la Liga. que también es de la ciudad. Pero para Libertad, incomodidad para la logística, porque... La altura. Claro, primero el tema de la distancia. Montevideo, vuelo directo. Sí. Ya sabes cómo va a ser el tema de Quito y la altura que cita... Claro, porque ahora parece suspendió los vuelos. Hay que ver, a Lima creo que debe haber, ¿verdad? Pero hay que ver cuándo. Pero Avianca, por ejemplo, suspendió vuelo a Asunción. Ya. Que era una de las conexiones con el norte. Libertad ¿Y normalmente- cómo va a ser Libertad? Normalmente no suele ser vuelo especial charter. Sí, yo Sí. creo que hay que hacer charter, ¿eh? Y juega viernes Libertad y ya tienen que prepararse para lo que va a ser... creo que ¿Cuándo juega? Miércoles. O sea, Libertad tiene viernes campeonato y el miércoles Copa Libertadores. Sí, el de Libertad está confirmado el día. Miércoles y miércoles. Y fíjate cómo previeron también en la divisional que entienden que hoy Guaraní no puede quedar eliminado contra Royal Party. Que justamente ese duelo de Guaraní Libertad ya postergaron para el fin de semana de las eliminatorias porque entienden que Guaraní y Libertad van a estar jugando la fase 2. Bueno, ojo con el tema, perdón que mezclemos las cosas, Gerardo. Sí. Aguantame, por favor. Sí, Hay una reunión, me dicen que en la Conmebol importante. Ahora, hoy. No ahora. O sea, se tendría una reunión por el tema de la eliminatoria. Para resolver, porque hay federaciones que no quieren jugar. Es que... y mañana- Por el tema de la salud estamos hablando, el tema Claro, de salubridad. uno de ellos era nuestro rival. La verdad que Chile. vimos Colombia. Rueda está en Colombia, ¿no? No, me hablaban de Chile y Perú. Pero no, acá leímos en la Perú mesa se de mediodía. sumó, Perú yo se leí sumó, pero Colombia era el principal. Gareca y Rueda. Se ha sumado Chile ahora. Pero los primeros que no querían jugar eran Perú y Colombia. Y mañana habrá una reunión con la FIFA luego. Por eso lo de hoy, para sentar postura, en la FIFA no cayó muy bien ese tema de cuando anunciaron el fixture, porque el de marzo es complicadísimo. Johnny dice, todos van en vuelo privado, la Conmebol paga un porcentaje. Pero Está esto bien. es Copa Libertadores. Sí. Ahora, el tema de las eliminatorias hay que ver qué resuelven. Porque se va a hacer una reunión virtual, se entiende, ¿verdad? Sí. Y hay que ver, porque hay federaciones que no quieren jugar en la fecha de marzo. No quieren jugar si es que no le dan los jugadores. Y acá siempre decimos, y ahora más con lo de Almirón, si vamos a una cuestión de sacar ventaja deportiva, a nosotros nos conviene inclusive... Si no tenemos tanto Es que, nosotros. sí, Robert, porque- se habló de un reglamento FIFA. En cuanto no solamente tiene que ver con Inglaterra, sino con una normativa FIFA para la sesión de jugadores. Y que ese problema tiene que destrabar el presidente de la ¿Podemos hablar con el Confederación? presidente de la APF sobre este tema, Que muchachos? Alejandro Domínguez está en tratativas con el Y si la presidente de la reunión- FIFA. Si la reunión ahora es, él tiene que estar participando. Pero hoy es la reunión regional, porque mañana es con la FIFA. Y yo te decía,
A la FIFA como que le agarró medio en offside que la Conmebol ya haya publicado con día, horario, cuando ellos son los que tienen que gestionar, y por lo menos la Premier, la Bundesliga se quiere sumar también. Lo que vimos en la Champions, o sea, ellos dicen, espera, nosotros nuestro torneo regional estamos jugando en Hungría, en Rumania, y yo te voy a dar a vos que cruces el océano. Y ahí volvemos al tema de... Y con las variantes que hay... no hay cama de terapia intensiva. Entonces. Con lo de imagínate que no llega... llega a venir una estrella y se descompensa justo acá y que ya hay Ineram. Fíjate que Inglaterra, que es entre los países grandes, te hablo demográficamente, por eso sacó lo de Israel y Emiratos Árabes Unidos, que son los mejores en el tema de la población, porcentaje y vacunación. La última salió Boris Johnson, el primer ministro. Ellos hicieron una proyección esperanza, que para cuando se juegue la fase de mata-mata de la Euro, ellos entienden que van a volver a la normalidad, en el sentido que para la última fecha la Premier quiere tener 10.000 personas en cada cancha. Si es que todo sale bien, porque Inglaterra está vacunando a un ritmo muy sostenido y también ha tenido ese declive. Bueno, Gerard, aguantame, vamos con lo de Guaraní y vamos con lo de Libertad también. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales feria de venta, insuperables precios. Este domingo gran remate en Casa Central y feria de venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu más tarjeta. Compra y recarga tu más tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, en bocas de cobranzas de Practipago, Infolet Cobranzas, y con tu quinielero amigo de tu quiniela te descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de venta y recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Altaos, artesanos del sabor, somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacemos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisa con cuello perfecto, remera de todo tipo y los pantalones que no te fallen en Bruno Corsi? Pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi-bajo. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X, el Sabio de España. Iniciative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. ¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cuadernos de colores con tapa araña y con licencias exclusivas de tus personajes favoritos. Ahora también el diccionario de la lengua española Avon en una nueva edición. Encontrá todas las variedades en las redes sociales @cuadernos_Avon y en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. Muy bien, Gerardo, lo de Guaraní, por favor, para esta noche. 21:30 partido, señores. 21:30. Bueno, ¿y cuándo juega contra Atlético Nacional ya Guaraní? Y ya la otra semana. Es la próxima semana. Sí, porque Libertad, por ejemplo, juega el 10. ¿Cuál es la fecha? Miércoles. Libertad ya juega el miércoles la segunda etapa de Copa. Y por aquí no tiene que ser. Gerardo, ¿vos tenés? No, honestamente no, pero creo que es no estoy seguro, No, pero el creo no sirve. O sea, No, pero vamos a no esperar estoy nomás y vamos a confirmar. No estoy seguro. Sí. No, pero es un error nuestro. ¿Cómo no vamos a saber cuándo Claro. ya juega contra el Nacional de Colombia? Y el mío peor. Sí, no, en nuestro caso es aplazado.
Aplazado. No, pero está bien, vamos a apuntar y vamos a mirar acá el calendario de la Conmebol y vamos a contar. En tanto, vamos con lo de Guaraní que juega esta noche, por favor. Jueves a las 21:30. Jueves 21:30. Jueves 21:30, Guaraní, lo de Libertad, como dijimos ya, miércoles a las 19:15, hora local, que viene a ser la ecuatoriana, ¿verdad? Ajá. Pero Guaraní, el jueves a las 21:30, Guaraní sí, jueves 21:30, si juega contra Nacional de Medellín, y la revancha también jueves a las 21:30 también. ¿Libertad miércoles a qué hora juega? 19:15, los dos partidos. O se va a jugar como... Y los dos partidos, perdón, de Guaraní el jueves 21:30. 21:30, exactamente. Entonces ya tenemos. Como sándwich entre... Porque ese miércoles tenemos dos partidos del plano local. Olimpia Nacional y el siguiente partido. O sea, para entender por qué en esa fecha correspondía Guaraní Libertad. Por eso ellos ya postergaron. Para el 28. Exactamente. Y Olimpia Cerro entra en acción recién en abril. Inclusive ya en la segunda quincena. Segunda quincena de abril. Bueno, Gerardo, te escuchamos con lo de Guaraní para esta noche. Desde ayer tiene a 23 jugadores Gustavo Costa, el técnico de Guaraní, concentrado en el Hotel Borbón. Ayer realizó justamente su última actividad antes del partido de hoy, 21:30 horas en Villaliza ante el Royal Party boliviano. El equipo está confirmado con Gaspar Servio, Juan Franco de lateral derecho, Alexis Villalba va a jugar de central. Primera vez va a jugar en el primer equipo de central, en su puesto natural, en su puesto de origen. Había aparecido en el 2018, pero jugando de lateral derecho en primera división y siempre lo hizo en esa posición, pero hoy lo hará de primer central haciendo pareja junto a Roberto Fernández, quien será, como es habitual, el segundo central. Guillermo Benítez de lateral izquierdo para cerrar la línea de 4 defensores. Nicolás Maná, el extremo por derecha. Ángel Benítez vuelve a su antiguo puesto de volante central, donde con José Florentín harán la dupla de volantes de contención. Josué Colmán, el extremo por izquierda, y en punta Antonio Marín junto a Raúl Boadilla. Repito, la formación que anuncia Guaraní para la fecha: Servio, Juan Franco, Alexis Villalba, Roberto Fernández, Guillermo Benítez, Nicolás Maná, Ángel Benítez, José Florentín y Josué Colmán. Antonio Marín y Raúl Boadilla, el centro delantero. Aparte del equipo titular, están concentrados David Vázquez, el portero, Richard Rentería, Nicolás Tehué, los dos centrales de nacionalidad colombiana, Jorge Valdés Chamorro, Daniel El Queco Viñalba, Víctor Villasanti, un volante central de las inferiores, un central de nombre Rodrigo Quinteros, defensa central, Jorge Morel recuperado, vuelve entre los concentrados, estará de suplente, Néstor Esteche, un volante central de las inferiores, Fernando Fernández, César Alonso, otro de las inferiores, este es delantero, y Aldo Pérez, el tercer arquero, totalizando 23 atletas a las órdenes de Costas en la noche de ahí por Copa Libertadores de América, recordando que se puede hacer 5 cambios, por eso esta cantidad de valores, y también la posibilidad para ver a los juveniles que hizo la pretemporada en el arranque de este año, Bruno, compañeros. Muy bien, ahí está lo de Guaraní, entonces algo más que agregar porque vamos a lo de Libertad, mi querido Gerardo. Sí, nada más por el lado de Guaraní. Tiene una ventaja importante, uno cree que puede ser de menos trámite, pero el fútbol a veces puede dar sorpresa, pero su campamento aborigen ya tienen por cerrado lo que es la clasificación a la otra etapa y esperando, como bien lo decías, el próximo jueves en otra serie de Copa Libertadores de América. Para mirarlo hoy al tanque Bobadilla, para mirarlo hoy a Raúl Bobadilla. Pero hay un partido de... No, pero por eso te digo. Ya sé que jugó, pero... Tiene un par de defensores teñidos, morenos atrás, son los defensores. Maleteros lo que juegan, el del centro a la izquierda, el que juega por la derecha en Guaraní. Bueno, pero juegan los mismos. Le viene bien a Guaraní y a Bobadilla para agarrar ritmo y ayudarle a Guaraní en la siguiente fase y en el torneo local. Por eso ya vamos con Libertad.
¿Quién no tuvo un cuaderno Avon? Cuando pensamos en cuadernos, pensamos en Avon. Cambian los tiempos, pero los cuadernos siempre son Avon. Carpetas, biblioratos, hojas cambiables, cuadernos de colores con tapa araña y con licencias exclusivas de tus personajes favoritos. Ahora también el diccionario de la lengua española Avon en una nueva edición. Encontrá todas las variedades en las redes sociales @cuadernos_Avon y en los principales puntos de venta del país. Avon, calidad que une generaciones. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen como regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar. Redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis. Internet cambiate a Claro. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. UNASUR, cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Contact en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.by. Independencia Nacional 565, casi cerro con el teléfono 021-492-811. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.by/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA, máximo respaldo su inversión. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades con el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte. Gerardo. Sí, señor, para hablar del Gumarero Libertad, el puntero del torneo, que en lo inmediato le espera ir hasta Itagua y posteriormente ya aparecer en Copa Libertadores de América en el ruedo internacional. La buena noticia es que de a poco van reagrupándose aquellos jugadores que tenían problemas en el aspecto sanitario. El caso de Canale, el central que nuevamente se sumó a los trabajos, pero en forma muy liviana. También Bagnoni, el lateral izquierdo, Servín, el segundo portero, Lucas Sanabria, que fue uno de los primeros afectados por el tema del COVID, Tito Villalba, del argentino, y Adrián Martínez y Sebastián Ferreira. Pero insisto en este detalle, no creo que ninguno de estos mencionados lleguen para el partido del día viernes por el campeonato ante el 12, porque trabajan en forma, hasta si se quiere, delicada en el aspecto físico, porque incluso uno de estos citados, o más de uno, perdió bastante masa muscular y de a poco hay que llevarlo, porque afrontar el tema del virus es una cosa seria definitivamente, incluso para personas, atletas que están preparados físicamente. Por eso
no creo que puedan contar con ninguno de estos, y mucho menos con Martín Silva, que siguen en activar, pero vamos a ver si pueden contar con uno de estos valores para el partido de Copa Libertadores de América. De ahí que no creo, haría muchos cambios para el partido local ante el 12 con relación a lo que viene apareciendo en el cuadro liberteño. Gerardo, señor, ¿qué tal estuvo Pires, que en un momento de la temporada estaba casi fuera del plantel y por todo caso tuvo que volver? Y lo tuvo en el recuerdo y reconocimiento de Garnero. Sí, Cuando sí, dice, sí. yo no soy a hablar, pero, o sea, como diciendo, mira, yo ya lo quería despachar, Sí. se quedó y Habló de él Sí, puntualmente. sí, ¿Qué tal anduvo, Gerard? y como vos solés calificar muy bien, fue un himno a la entrega, y eso él le caracterizó siempre. Y prácticamente no se notó porque, es cierto, él estaba fuera del plantel. Seguía practicando, pero por su cuenta dentro del club. Pero el técnico no lo iba a tener en cuenta, y al caer todos los soldados fue la alternativa, y se jugaba la vida en cada pelota, cosa, insisto, que él siempre le caracterizó. Jugó de lateral izquierdo y cumplió con creces. Está bien. Sí. Y decía con relación al equipo, el arquerito Ángel, ¿sí? Gerardo, aguantame porque acaba de fallecer una persona. Inerán dice familiares claman por medicamentos. Están ahora hablando dos señoras. Acaba de morir una persona, un familiar, es lo que están informando los compañeros. A ver. Me dijo y se me volvió. Es muy fuerte esto, Luis, y entendemos el dolor de la mujer. Acaba de perderle a su marido después de 18 días de internación, ya no tuvo contacto con él, tuvieron que vender todo lo que tenía para poder comprarle medicamentos que finalmente no causaron el efecto que ellos seguramente esperaban, y que es obvio que él pueda salir de la unidad de terapia intensiva. Pero esto está desde el punto de vista de los familiares y entendemos todo el dolor. Lo que hoy causó mucha impresión, Luis, es que salieron los enfermeros también a las calles a decir que ya no serían cómplices de esta inoperancia, de esta falta de previsión o la falta de respuesta por parte del sistema sanitario para con los pacientes, Luis. Así mismo, Roberto. Este tipo de testimonios es el que hizo que los enfermeros y médicos del Hospital Inerán salieran aquí al portón, enviando a una representante, una licenciada, que habló con ellos y que les manifestó su apoyo, y también les convocó incluso a una manifestación que realizaron frente al hospital sobre a la calle Venezuela. Y vamos a escuchar lo que señalaban estos profesionales de blanco, en este caso, con respecto a la situación que ellos mismos están viendo dentro del hospital, están viviendo, y ven también este tipo de testimonios. Nos decían, nosotros le pedimos el medicamento y estas familias lloran en nuestros hombros. Así de fuerte, así de grave la situación que están viendo también los propios profesionales de blanco aquí en el Hospital Inerán. Nosotros le exigimos al gobierno nacional y al ministro de Salud que hoy nos pongan los medicamentos que necesitamos para los pacientes. Los medicamentos de sedación que necesitan los pacientes y que tanto daño ya está haciendo en el bolsillo de cada familiar. Siempre estamos callados adentro trabajando, pero esta vez ya no podemos, ya no aguantamos. No queremos ser cómplices del asesinato de esta gente que está allá adentro, porque va a haber un momento en que los familiares ya no van a tener para comprar y nosotros vamos a ser cómplices. Y hoy decimos basta. Hoy le exigimos al presidente de la República, al ministro Mazzoleni, que nos traigan las drogas que necesitamos y los insumos que necesitan los pacientes. Y queremos hacer esta manifestación pacífica frente al emblemático Inerán, que el año pasado cumplió 75 años y que hoy prácticamente estamos cansados, agotados, porque un año de pandemia estamos haciendo, como yo le dije a los compañeros, nosotros cubrimos los baches. Nadie nunca se dio cuenta de lo que estamos pasando adentro, porque somos nosotros los que cubrimos los baches.
El Círculo Paraguayo de Médicos también se ha manifestado al respecto de toda esta... Estamos tomando la señal de ABC porque acaba de fallecer un hombre, la esposa estaba haciendo donaciones, inclusive esto es nuevo, esto es lo último ahora, y estaba, bueno, quejándose de todo lo que está pasando. Estábamos escuchando parte de su testimonio, es lo último entonces con respecto a lo que se vive en Inerán. La señora donó justamente lo que tanto faltaba, atracurio y midazolam, sedante para que consumen cada enfermo que está entubado, 4 midazolam aproximadamente por día, por el tema de poner en posición de cúbito, ¿verdad? Le ponen, y como por el olor no pueden quedarse quietos, entonces le dan el tranquilizante. ¿Dijiste la cantidad, Federico, que donó la señora? ¿Cómo? Dijiste la cantidad, 30 son, dice. Sí, 30. Estoy leyendo el tuit de Fiona Aquino, nuestra compañera de prensa, dice: Paulina Cardoso acaba de perder a su marido a causa del COVID-19 y está donando todos los medicamentos que compró y no pudieron utilizar. Son 30 ampollas en total de atracurio y midazolam. Bueno, ya ampliaremos con los compañeros. Gerardo, ¿qué más, por favor? Bueno, gracias, Bruno. Decía sobre el equipo que puede, no ha de variar mucho Libertad para el partido ante el 12. Ángel González, el porterito que en sus 2 partidos encajó 2 goles de tiro libre. Vamos a ver si va a estar o no Servín, porque de a poco se va recuperando el tema del COVID. Iván Ramírez, Cristian Báez, Alexander Barbosa, Iván Pilis, quien volvió al equipo, Pedro del Valle, Daniel Bocanegra jugando de volante central, y Alex Mejía puede aparecer en ese sector, en todo caso Ramón Martínez, porque Huguito Martínez, el clamor de los liberteños, nuevamente no cumplió. Iván Franco, Julio Enciso y Tacuara Cardoso, lo que prepara Garnero para su visita ante el 12 el día viernes en la continuidad del torneo Apertura, Bruno. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. Otro tema para cerrar nomás el tema. Sí. Lo que estaban hablando ustedes. Él es editor del diario Ovación de Uruguay, importante diario. Javier Lanza dice: la FIFA le va a pedir a la Conmebol que cancele la doble fecha de eliminatoria de este mes y que la reprograme para otra fecha FIFA de acá a marzo del año que viene. El motivo: no logra torcerle el brazo a los clubes europeos para que cedan a sus jugadores por tema COVID. Sí, pero están en el diario. Llegó a estar en la Conmebol también. Claro, pero Ovación 24 dice, ¿eh? Sí, pero ese no es un programa. Sí. Javier Lanza, bueno, lo mismo estaban manejando ustedes y que nosotros dijimos la semana pasada. La semana pasada dijimos que el tema, cuidado con con la eliminatoria para fines de marzo, por lo que estuvimos hablando de Europa. Pero ¿cómo se jugaría? O sea, ¿cómo sería, para cuándo se pasaría esa fecha, ese calendario, si es que se suspende? Porque no es menor lo que estamos contando ahora. La FIFA le pediría, oye, le pide, Federico, repetimos por favor. Pedirá a la Conmebol suspender la fecha de fines de marzo, eliminatoria de marzo. Bueno, Gerardo, cerramos acá el contacto. Muchas gracias. Gracias, señores. Hasta luego. Adiós. Bueno, esto es lo último. Pero, ¿sabe cuál es el problema? En marzo del año que viene ya están las fechas. El problema es que ya no hay más fechas disponibles. Recordemos que esto debía arrancar, prepandemia en marzo del año pasado. Con lo de la pandemia, ¿se acuerdan que tenía que arrancar en septiembre? Y no se dio porque todavía no estaba en las bases y condiciones, y arrancó en octubre. En nuestro primer combo, el famoso partido contra Perú y después contra Venezuela. ¿Y qué hicieron? Por eso ayer la duda, cuando metieron un combo en junio de este año. En junio no se suele jugar eliminatorias. Y metieron para que encaje. Ahora, si no se juega en marzo, yo creo que esto lo podrían jugar 4 partidos en el mes de marzo, porque la otra era jugar de 3 a 3. Estamos con Javier Lanza, nuestro colega, justamente quien escribía esto, y estábamos haciéndole mención de lo importante que es su información. Así que, Javier, gusto de saludarte. Te habla Bruno, acá del grupo ABC. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, bien. Javier, importantísima esta información que de hecho veníamos hablándolo acá y manejábamos una posibilidad de que hay federaciones que no quieren jugar el mes de marzo el combo de partidos de eliminatorias y hablaba de esta información de que la FIFA misma solicitaría a la Conmebol no jugar en marzo las eliminatorias. Sí, mañana jueves hay pautada una reunión virtual entre Infantino y Domínguez, en la cual Infantino le va a proponer a Domínguez que postergue, no que cancele, pero que postergue la doble fecha de marzo, porque no están pudiendo convencer a los europeos de que sean a los jugadores por el tema protocolo y tema COVID. La liga que más inconvenientes o más trabas que está teniendo es la inglesa, que no quiere ceder a ninguno de sus jugadores, por lo cual, sobre todo como Brasil, como Colombia, mismo Paraguay con Anirol, no contarían con los jugadores disponibles para jugar esta doble fecha. Es la primera de un año que tiene varias doble fechas, y lo que le va a decir la FIFA es: no la juegues ahora, vamos a tratar de que pase todo esto, de que vaya un montón, de que haya más vacunados y que el protocolo afloje un poco, pero hasta ahora, por lo que para mí ya va a dar el brazo a torcer la CA sobre todo, no van a ceder a los jugadores, y si no ceden a los jugadores, no creo que las federaciones sudamericanas acepten jugar la eliminatoria de otra doble fecha de marzo solamente con sus jugadores locales. Javier, perdón, ¿cuáles son si querés repetir esto, cuáles son las federaciones o asociaciones que muestran mayor oposición a la disputa de las eliminatorias ahora en marzo? La más muestra de la Federación Inglesa. ¿Sí? ¿La Federación? Inglesa. No, yo te hablo de nuestro continente, de las asociaciones o federaciones que no están de acuerdo con la disputa de las eliminatorias de marzo. No, algo es. Nadie se proclamó enfáticamente, pero ya están hablando, ya le hicieron saber varios a Domínguez que es, sin los jugadores europeos no tiene ningún sentido jugarlo, que no la quieren jugar. Lo que va a tratar de hacer Domínguez, me imagino, mañana será convencer a Gianni Infantino para que le dé el brazo a tercera a las federaciones y que la FIFA obligue. Si la FIFA no obliga, obviamente los poderosos europeos no van a ceder a sus jugadores. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, la Federación Inglesa dice: yo doy a los jugadores brasileños para que jueguen la doble fecha FIFA. ¿Sí? Cuando llegan los jugadores de vuelta, a Inglaterra tienen que hacer una cuarentena de 14 días. Javier, quédate en el circuito porque esto es importante a modo de información también para vos. Estamos hablando con el colega Javier Lanza. Lo saludamos a Justo Villar. Justo, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Gracias Justo por estar al aire. Gerente deportivo de la selección. Quiero que les leas, por favor, y estamos en línea, Justo. Esto a modo de información simplemente. No vamos a cruzar las conversaciones. Aclaro esto. Lo de Javier Lanza, el colega con quien estamos hablando ahora, Federico, lanzaba el tuit con respecto a un pedido que habría por parte de la FIFA. Escucha un poquitito esto, Justo, por favor. Saluda, Justo. La FIFA le va a pedir a la FIFA que cancele la doble fecha de eliminatoria de este mes y que la reprograme para otra fecha FIFA de acá a marzo del año que viene. El motivo: no logra torcer el brazo a los clubes europeos para que cedan a sus jugadores por tema COVID. Ampliaba Javier que es Inglaterra, dice TS Sport que Inglaterra, porque en TS Sport también está la información, Inglaterra no va a permitir que el que viaje a Sudamérica retorne a Inglaterra. Ya más fuerte el tema, lo dice, repito, la página de TS Sports. Es lo último, Justo, y hablan de una reunión para mañana, ¿verdad? Entre Domínguez e Infantino. Recurrimos a una fuente directa como vos, Justo. ¿Qué nos podés decir al respecto, por favor? Mira, la situación yo creo que es de público conocimiento, tal cual como dice Javier. Hay una situación bastante compleja con eso. Yo no sé si a ese punto, como dice él, porque eso seguramente lo manejarán los presidentes de federaciones. Nosotros manejamos una información más básica.
pero creo que había puntos en común que estaban avanzando sobre poder liberar la situación y poder avanzar a que se juegue, pero de ahí a esta situación ya directamente extrema de que se pida que no se juegue, yo creo que es algo que a nosotros nos afecta en muchísimos sentidos, así que para nosotros no sería para nada bueno que se cortara la eliminatoria ahora por muchos factores, entre todo eso del calendario y otro de que necesitamos que nosotros sigamos en competencia y sigamos en ritmo, así que ojalá que no, pero sí seguramente es una posibilidad que se está viendo, pero yo no tengo esa misma información que tiene. Justo, a modo de información te consulto esto, puntualmente en el caso Almirón y Fabián Balbuena, que son de la Premier League, ellos ustedes qué contacto hicieron, qué manifestación tienen ustedes de parte de la Federación Inglesa de Fútbol, de la Premier? De la Federación Inglesa nada, porque todavía nosotros no enviamos ninguna citación, cosa que el fin de semana tenemos que enviar, y seguramente entre el lunes y martes habrá respuesta de nuestras citaciones. Eso es lo que habitualmente pasa. Pero sí, los contactos que tenemos con los jugadores y con la gente de los clubes, que ellos están totalmente encolumnados en lo que la Premier decida, que hasta este punto lo que sabemos es que no prestarían a sus jugadores. Ustedes, según lo que nos manifestaba ayer el médico de la selección, igual le van a convocar a Almirón para verlo in situ acá, si es que se puede. Mira, nosotros, como te digo, enviamos la convocatoria general ahora a los jugadores extranjeros que tenemos, y después hay un tiempo que se tiene que ratificar esa convocatoria enviando el itinerario de vuelo. ¿Y enviaron a Almirón le enviaron la convocatoria? Es que todavía no se envió la convocatoria a ninguno, eso tenemos tiempo hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. Sí. Bueno, y después se verá cuál es la situación, obviamente, de Miguel en este caso, y de Fabián, y de cómo van avanzando las negociaciones, porque lo que sabemos nosotros sí de que hay reuniones, negociaciones entre los presidentes de federaciones, entre ellos Robert, obviamente, que es quien está cerca y está hablando con Alejandro, con Infantino sobre todo el tema, así que nosotros estamos expectantes de lo que pase y vamos a seguir como si tuviéramos que jugar en la fecha de marzo, y vamos a enviar las citaciones, vamos a seguir la evolución de Miguel y vamos a ver cómo nos agarra dentro de 10, 12 días, que es donde tenemos que ratificar después la convocatoria. Justo agradeciéndote muchísimo el tiempo que estés al aire, y para cerrar también con Javier, te consulto esto, ¿tenés conocimiento de cuáles son las federaciones o asociaciones que no ven con buenos ojos que se disputen las eliminatorias ahora en marzo? Es que me imagino que serán las federaciones que tienen más jugadores en Inglaterra. Colombia, por ejemplo, sabemos que públicamente no está de acuerdo. Sí, la verdad que no estoy en esa información, no estoy. Sí, seguramente lo más lógico es que los que tengan más jugadores estén disconformes con esta situación. Pero para cerrar, entonces, a modo también de información para el colega Javier Lanza, Ovación Argentina, el que está hablando, Justo Villar, director deportivo de la selección paraguaya. Para la APF, la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿está de acuerdo con que se juegue el calendario en marzo, Justo? Es que es una posición particular, y también creo que es lo más lógico, que sigamos jugando, que se haga todo el esfuerzo por seguir jugando. Eso es lo que queremos hacer. Justo, muchísimas gracias por tu tiempo y tus aclaraciones, muy gentil. Dale, buenos saludos. Un abrazo, Justo. Justo Villar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Escuchaste, Javier? Sí, más o menos, que lo que decía, no me voy a jugar por lo que me imaginé. Nadie dijo públicamente, salvo en Colombia, como bien decías, pero sí que hay presiones. Sí que, por ejemplo, Brasil no quiere jugar sin jugadores en Inglaterra, porque es la generación que más jugadores va a convocar de ese país. Entonces me imagino que el pedido de Infantino, repito, el pedido de Infantino va a ser que la Conmebol tome la decisión de hacer, no es que le va a decir a la Conmebol no la haga, ¿sí? Lo que le va a decir la FIFA a la Conmebol es, yo lo que creo es que lo mejor es cancelarlas y después reprogramarlas para
cuando eso esté más tranquilo y todas las federaciones sean a sus jugadores. O sea, sería una recomendación, no una cuestión imperativa. Sí, o sea, voy a hablar de Domínguez o de Infantino con Domínguez y le voy a decir, mira, yo no logré convencer a Inglaterra para que sea a los jugadores. O sea, y a lo que voy es, tomemos dimensión del costo político que sería eso. O sea, Infantino está diciendo que los clubes tienen más peso que la FIFA. Está clarísimo. Los clubes son los que le pagan los sueldos y son los que terminan decidiendo si cede a un jugador o no, cuando la FIFA es la que debe abogar para que las federaciones cuenten con sus jugadores. Acá el tema es de la FIFA, la Conmebol no tiene nada que ver. La Conmebol puede insistir, puede llamar, puede hablar, puede hacer lo que sea, pero en este caso el que tiene que ponerse firme para que los clubes cedan a los jugadores es la FIFA. El gran tema es que Inglaterra es inflexible con esto. Si no recuerdo mal, todos los equipos ingleses que viajan al exterior juegan en otros países. O sea, no los dejaron ir a Portugal por el tema del COVID, no los dejaron ir a Alemania por el tema del COVID. Por eso en la Champions se jugaron varios partidos en cancha neutral. Claro. Entonces, si hacemos extensivo eso, es una cuestión de Estado. Inglaterra no quiere saber nada con el COVID, no quiere saber más con nada con la circulación y no va a llegar a los jugadores. Entonces, lo que le va a decir a Infantino mañana Domínguez es hasta acá. O sea, yo ya insistí todo lo que pude, me van a decir que no, te van a decir que no y no te lo van a ceder. Yo te diría que la reprograme. Ahora, para así la decisión final la va a tener que dividir Domínguez con los 10 presidentes de las federaciones para ver qué es lo que quieren hacer. Está clarísimo. Javier, muchas gracias, muy gentil, muy amable. No, hasta luego. Javier Lanza, el colega argentino que estaba adelantando esta información y la amplía en ABC Cardinal sobre el pedido que va a hacer Infantino en las próximas horas a Alejandro Domínguez de que no se jueguen los encuentros correspondientes al mes de marzo en el marco de las eliminatorias Qatar 2022. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, y la APF, dicho por Justo Villar, director deportivo de la selección, dice, nosotros queremos que el calendario se mantenga. Brasil, por ejemplo, Brasil una superpotencia, hablaba Brasil que Brasil no quiere, y claro, se entiende, lo tiene a Richarlison, lo tiene a Firmino, Alisson, ¿cómo se llama el del Liverpool, el delantero? Firmino. Creo que ya dije, Firmino, pero no, tienen una cantidad impresionante. Por ejemplo, acaba de decir ya Jürgen Klopp, yo no voy a ceder a ningún jugador si tienen que salirse de Inglaterra. No va a ceder ningún jugador. Hijo, yo tengo el apoyo de la FIFA. Bueno, y Infantino, según lo que dice el colega, va a recomendarle a Alejandro Domínguez, pero es el presidente del máximo organismo que te llame y te recomiende. Es hasta si se quiere vinculante, ¿verdad? No, o sea... Porque recomendación entiendo, pero tiene que resolver las federaciones. Pero si Brasil no está, Colombia no está, y después que otras federaciones no sabemos la postura oficial que puedan llegar a tener. Yo sí, Paraguay, esta es su postura que no se puede decir. Paraguay, ya le escuchamos a Justo Villa. Paraguay dice que quiere que se juegue. No, pues lógico. Si somos los que menos tenemos, no tenemos. Yo formo un bloque con Bolivia y Venezuela y otro que no tiene nadie y quiero jugar, Perú mismo. O sea, Ecuador. Ecuador creo que metió a un Caicedo ahí. Ya sé, pero no, ya sé. O sea, por eso, esto es como, a ver, si lo aterrizamos a nuestro día a día. Esto es cuando, tipo, lo que declaró el presidente de Sol, con lo del 12, ¿se acuerdan? Y nosotros tenemos que se arreglen. A ver, esta es una situación donde la excelencia le hace pagar un plato muy caro a las buenas federaciones, que no es nuestro caso. Entonces, si además Newcastle, por eso ayer yo le decía al doctor Infran, si cómo estaba lo otro es más grave que el tema de la lesión de la rodilla, porque Newcastle dice, olvídense de Saint-Maxime, que es francés, olvídense de Almirón, que es de Paraguay. Fíjate, por ejemplo, Bruno, lo que pasa es que Gran Bretaña tiene una lista roja, y en esa lista roja, para dimensionar lo de la variante brasileña, le generó tanto susto que hasta ellos colocaron a Portugal, porque dicen, no, y Brasil y Portugal, por la historia de la colonia, tienen un tráfico importante. Y en Liverpool juega Diego Jota, que es portugués. Y Klopp hasta por Jota dijo, no, yo no le voy a ceder. O sea, si el técnico de Liverpool dijo, yo no voy a ceder a uno que está acá a 2 horas de vuelo, a Portugal,
vos te imaginas lo que vengan a Brasil, la compañía. Ramiro Aranda colabora, tiene su @Ramiro Fútbol Paraguay en Twitter, muy activo, muy buen trabajo hace también. Colombia, rival de Paraguay en la eliminatoria, tiene 6 jugadores en Inglaterra. Entre ellos James, por ejemplo. James Rodríguez, después lo tienen Tottenham al central. Se me fue el nombre de Davison. Sí, y Jerry Mina también está Jerry ahí. Mina no tienen, ni hablar de los... La base está. Pues te digo, nosotros, o sea... Sí, no, hay que nosotros jugar. Somos los menos, y es que ya lo escuchamos justo Villar. Él, Claro, yo creo que fue muy claro, ¿verdad? Pero a ver, pero la tendencia, sí, yo entiendo. O sea, desde la equidad y la igualdad deportiva. O sea, por eso. Pero ¿cuál es la tendencia para vos, Dani? Y lo que pasa es que vos crees que se van a unir los chicos y van a decir no juguemos y pues yo no sé si los grandes van a. Yo no creo que Argentina mismo. No sé si. Yo creo que Argentina también va a estar en la misma. Tiene al arquero Martínez, que figura fecha tras fecha con su equipo. Pero, claro, acá vamos al tema de la política. No va a haber disidencia. Si propone, y hay asociaciones que están de acuerdo, la otra el famoso, vamos a acompañar lo que define la Conmebol. Así me decían, por ejemplo, Uruguay la primera que dijo, lo que define la Conmebol. Vía FIFA. Uruguay tiene un jugador nomás. Claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Ese Uruguay, un jugador es Cavani. Bueno, y Uruguay acompaña lo que dice la FIFA. Pero Federico, como vos fuiste al sanitario, estaba nomás diciendo de acá que si Infantino le llama a Domínguez, hasta es casi vinculante, pues le va a llamar y le va a decir, amigo, suspende esta fecha. Es que la reunión ya está eliminatoria. El colega nomás dice, o sea, no es que dice nomás, dice correctamente que va a ser una recomendación. Pero te está llamando la embajada de Estados Unidos recomienda que ¿qué va a hacer? Bueno, aparte es una eliminatoria de FIFA, el torneo de FIFA. Claro, la diócesis de KQP pide a la APF que no se jueguen partidos el 8 de diciembre. Mira que es muy corporativo, pero yo traía en alusión lo de Harrison, porque leí en una parte que dijo, será difícil jugar en esas condiciones, en donde no se puedan contar con nuestros jugadores. Entonces el espíritu es... Parecía ser muy corporativo. Es que va a ser, o sea... Pero eso, ¿dónde? Acá lo dijo Robert Harrison. Sí. Mira, no puede terminar... bueno, supongo que hay una abstención y termina 5-4. Aunque termine así, para la exportación van a decir de forma unánime, porque el colmo sería que, ¿sabes qué? Hubo un bloque que quería jugar, hubo un bloque que no quería jugar, pero a lo que voy es, entendiendo el tema de la recomendación, entre comillas, de Infantino. A Infantino no le calienta si se juega o no se juega. Pero ¿cómo no le da? ¿Sabes por qué, Bruno? No, ¿sabes por qué? Y voy a argumentar de la siguiente forma. Infantino lo que no quiere es quedar como el débil de la película. Porque si Premier no cede, Conmebol le va hacia FIFA, obligarle a que no ceda. Infantino lo que no quiere es esa exposición política. Porque para la FIFA... Entonces siguiendo tu hilo, Infantino le va a decir, Alejandro, dame una mano a ese amigo y supe nomás esto, porque... Que yo te dije hace rato que a Infantino... que pelear contra los grandes. Claro, que yo te dije, Bruno, hace rato, a la FIFA no le cayó muy bien cuando hace 2 semanas sacaron ese comunicado. Y por eso decía que mañana hay una reunión. Y hoy va a ser a nivel regional para unificar criterios. ¿Sabes cuál es el escenario ideal para Infantino? Infantino le dice a Alejandro, mira, si pueden postergar, y Alejandro le diga, ¿sabes qué? Nosotros los 10, por arte de magia, decidimos que se juegue. ¿Vos crees que Infantino le dice, no jueguen? Le van a decir, felicidades, presidente, adelante. A eso yo me refiero, que a Infantino no le calienta si se juega o no se juega. Infantino lo que no quiere es quedar embretado entre las federaciones poderosas de Conmebol que le van a decir, utiliza tu fuerza para obligarle a los ingleses. Lo que te decía, acaba de declarar Jürgen Klopp, yo no voy a ceder a ningún jugador de Liverpool si tienen que salirse de Inglaterra. Clarísimo. Todos los equipos ingleses que viajan al exterior juegan en otros países. O sea, no los dejaron ir a Portugal por el tema del COVID, no los dejaron ir a Alemania por el tema del COVID. Por eso en la Champions se jugaron varios partidos en cancha neutral. Entonces, si hacemos extensivo eso, es una cuestión de Estado. Inglaterra no quiere saber nada con el COVID, no quiere saber más nada con la circulación y no va a generar a los jugadores. Entonces, lo que le va a decir Domínguez, a Infantino mañana Domínguez es hasta acá. O sea, yo ya insistí todo lo que pude, me van a decir que no, te van a decir que no y no te lo van a hacer. Yo te diría que la reprogramen. Ahora, para mí la decisión final la va a tener que dirimir Domínguez con los 10 presidentes de las federaciones para ver qué es lo que quieren hacer.
La Asociación Paraguaya de Fútbol está de acuerdo con que se juegue el calendario en marzo, justo. Es que es una posición particular y también creo que es lo más lógico, que sigamos jugando, que se haga todo el esfuerzo por seguir jugando. Eso es lo que queremos hacer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación, Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces. Schneider Electric representa y garantiza Tecno Electric. Seguinos en Facebook, Tecno Electric PY. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial. Y para eso, lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí. Solo disponible en estaciones Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roca Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedí ahora llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Aprovecha la promo para refutboleros. Sí, podés vivir la pasión de todos los partidos de la Copa de Primera en exclusiva por Tigo Sport por solo 99.000 guaraníes por 4 meses. Llama al 618-9900 para más información. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugon, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hay un split que no viene del futuro, pero parece. Es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Su función iClean elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio, y la función iFill ajusta la temperatura ambiente a la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split Tokyo Extense, el aire superior con el pacto de confianza NGO. ¿Tenés un giro que enviar o recibir? La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Master Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 595-21-289-1000. Voy a traducir lo que declaraba Jürgen Klopp. Creo que la FIFA fue clara que en esta ocasión no tenemos por qué ceder a los jugadores. Y creo que todos los clubes estamos de acuerdo que tenemos el mismo problema y no podemos dejar ir a los muchachos y luego volver y hacer una cuarentena de 10 días. No es posible. Yo entiendo la necesidad de las diferentes asociaciones, pero estamos en un momento donde no podemos satisfacer a todos y tenemos que admitir que los jugadores son pagados por los clubes. Y eso quiere decir que nosotros debemos ser la prioridad. Esto es comprendiendo todas las necesidades y todas las competencias que se vienen para el verano, invierno para nosotros.
pero estamos en una época donde no se puede hacer felices a todo el mundo al mismo tiempo. No estamos seguros 100% de cómo está la situación en algunos países. Y toda esta situación ya la estamos viviendo en la Champions League. Esto para contextualizar, si cualquier equipo cede a sus jugadores, se van a perder, por ejemplo, cuartos de Champions. Y vamos a llevar al plano que ayer llevamos lo de Mirón. Ponerle Champions y ponerle Premier. ¿Te acuerdas que ayer dijimos? Es que Premier, Newcastle se juega Claro, si Almirón viene, se va a poner cuando menos la primera quincena de abril, donde se resuelven cosas muy importantes. 2-3 partidos. Entonces no hay caso. A ver, por eso te decía Federico. Paris Saint-Germain. Luego está hablando de Champions, ¿verdad? Claro, pero el tema es que los ingleses. No, ya sé. Pero digo que el otro, Paris Saint-Germain tiene varios titulares de equipo argentino, brasileño. Pero por ahora, el que abiertamente dijo fue Inglaterra. Y pues decía, yo entiendo cuando Ariel decía el tema de la declaración política de Robert Harrison. Y también comprendo perfectamente porque dice, a título personal, pero también como el gerente deportivo, porque no es que hay una solución. Lo que decía el colega, en marzo del 2022 ya hay fecha. O sea, si llegan a pasar allí, que vamos a jugar 4 partidos, porque van a estar barajando algunas posibilidades. Una de ellas, jugar 3 encuentros cada combo, pero que va a chocar con el tema de la logística, porque siempre le va a tocar a algunos equipos tener viajes muy complicados. Y la más extrema es que solamente juegan con los regionales. Y ahí es donde uno dice, bueno, a Paraguay no le afecta, pero a las potencias sí. Estamos con Hernán Rodrigo López, el técnico nacional. Rodrigo, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Bruno. ¿Cómo estás? Bien, excelente. Bueno, un poco preguntarte hasta acá cómo evalúas el campeonato. Nacional juega ahora frente a Cerro Porteño, pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero hasta acá, ¿cómo ves a tu equipo? ¿Estás satisfecho? ¿Todavía crees que le falta mucho al equipo? ¿Ya le encontraste la vuelta? ¿Cuál es un poco tu balance, Rodrigo? No, bueno, o sea, hablamos el otro día después del partido, ayer precisamente con los muchachos y bueno, obviamente que el inicio había sido o fue muy auspicioso para nosotros. ¿Hola? Rodrigo, sí. ¿Se cortó? No. Sí, no, que fue auspicioso, hasta ahí te escuchamos. Sí, las 3 primeras fechas y bueno, después tuvimos estos 2 traspiés contra Libertad y Guaireña, pero no quita para nada lo que venimos trabajando. Y sí, es verdad que de repente me dijiste ahí que si no le encontramos la vuelta todavía, no, siempre nosotros trabajamos con todo el plantel y bueno, a veces venís trabajando de repente con ciertos jugadores de funcionamiento y bueno, van teniendo de repente 1 o 2 bajas, que de repente yo digo siempre no que para equipos que, no sé, vamos a suponer equipos que tienen plantilla un poquito más larga, no se resiente tanto. Nosotros de repente este año algunas bajas fueron importantes, la lesión de Andrés Santa Cruz, ahora la de Fleita, y bueno, en base a eso se incorporaron algunos jugadores que recién están ingresando, el caso de Amaludo, de Javier Murillo, de Brian Ayala, que si bien estaba el año pasado con nosotros, de a poquito empieza a agarrar continuidad, así que nada, estamos bien, tranquilos, y bueno, viendo un poco cómo se va presentando el campeonato, ¿no? Rodrigo, el campeonato crees que está muy dividido en cuanto a los candidatos, le hace Olimpia, Libertad, Cerro, de por ahí si lo metes a Guaraní, no sé si Nacional entra también en esa, como que está partido en la mitad o puede pasar cualquier cosa todavía en el campeonato, porque si uno mira la tabla están muy comprimidos. Sí, no, seguramente hay una tendencia, ¿no? Siempre, en caso de Olimpia, de Libertad, Cerro, que no arrancó del todo bien con los resultados, pero sí, Cerro es un equipo que sigue mostrando y sigue jugando muy bien al fútbol.
Y bueno, hay que ver, más que nada la tabla se va a partir, yo creo, después de esta seguidilla de partidos, ¿no? Después de la primera rueda ahí ya van a quedar, ahí me parecen los candidatos para el título. Nosotros es verdad que queremos estar arriba, eso es una realidad, y dejamos pasar el otro día, también es verdad que dejamos pasar el otro día contra Guaireña una linda oportunidad, pero sin dejar de ver que creo que hicimos un buen partido y me parece que ¿cómo te puedo explicar? Nosotros salimos de una manera y de repente si nos toca o recibimos un gol y demás, empezamos a jugar de una manera distinta a lo que iniciamos, con un poco de ansiedad, de apuro, que en eso estamos trabajando bastante con los muchachos ahí, tratar de ser un poquito más, de tener un poquito más de tranquilidad si de repente por ahí nos toca ir con el resultado abajo. No te digo si faltan 5 minutos y te hacen un gol, bueno, ahí vas a buscarlo de cualquier manera, pero en esos aspectos estamos trabajando con el plantel. Rodrigo, ¿cómo llegás para el partido ante Cerro el sábado? Bien. Por suerte, en ese sentido, el otro día no salió nadie golpeado, simplemente con algunas cargas físicas nomás, pero seguramente presentemos el mismo equipo y bueno. ¿Y con el tema COVID cómo están? No, con el tema del COVID, no, tenemos a Fernando, uno de los goleros, y después por suerte no tuvimos más nada nosotros porque veníamos con, a nosotros nos tocó lo que viene pasando ahora, nos tocó el año pasado, no sé si te acordás, aquel contagio masivo que fue, sí. fue en el momento que nos tocó llegar a nosotros al club. Igual nos estamos cuidando bastante, ¿no? Con eso, porque hay futbolistas que todavía no entraron, no se contagiaron nunca. Por ejemplo, el cuerpo técnico y todos nosotros estamos todos ya. Nos hacen algunos anticuerpos y demás, pero estamos todos bien en ese sentido. Rodrigo, un placer de charlar con vos, muchísimas gracias, un abrazo y lo mejor para vos y tu familia. Bueno, saludo grande para todos ahí, un abrazo. Gracias. Hernán Rodrigo López, técnico de Nacional. Ya estamos con Juanma en 30 segundos. Tenés un giro que enviar o recibir. La forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, Máster Agente de Western Union en Paraguay. Agenda nuestro número más 59521-289-1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887.000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirnos en redes @3 Leones. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Nuestra forma de vivir cambió, menos esto que sentimos por los deportes, la pasión de siempre. Evita las aglomeraciones. Aposta online en www.aposta.l. Apostar la pasión de siempre. Hierro Par es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Hablando de apostar, mi querido Edgar, hoy a las 5 de la tarde semifinales, revancha Barcelona-Sevilla. Premier League, partidazo mañana, pero hoy tenemos Burnley, Leicester, Sheffield, Aston Villa, Crystal Palace, Manchester,
Tenés Serie A. Juega el Milan ante Udinese. Juega la Roma de visitante ante Fiorentina. Napoli de visitante ante Sassuolo. Tenés la Liga Francesa. Mañana, anotá, Edgar. Partidazo, Liverpool-Chelsea, 17-15. Mañana juega Inter de visitante ante Parma. Liga Mexicana. Liga Colombiana. Liga Turca. Supercopa Argentina. Racing River, 22-10. El jueves. Mañana. Santiago. Mañana. Paulistán. Ese es tu palo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Vos andás con boletita o cómo es tu tema? No me retiré después de una serie de resultados negativos. Pero siempre se vuelve, Juanma, siempre se vuelve. Con el botines todo el momento. Está bien. Bueno, ¿qué pasa, Ariel? ¿Vos cómo andás? Y yo desde que el crédito se desactivó no juego más. Pero en estos días porque voy a volver al... Qué divertido que era, ¿verdad? Divertidísimo era. ¿Y cómo pasaba? ¿Cómo hacer viernes tipo... Viernes era impresionante, Cuando veíamos que llegaba el tutorial lechón. El tutorial los sábados. Los viernes. Los sábados que los oyentes de llamadas se acercó era fenómeno y sí, no, lo reclamaban. Vamos a mover otra vez. Vamos a mover otra vez. Y en dólares. Yo creo que vamos a hacer un trato de abogado con Chum. Ese 1.5. Bueno, vamos con la información de Cerro. Hacemos serie en el programa, por favor, señor Chan. Juanma. Sí, el plantel de Cerro Porteño que vuelve hoy a los entrenamientos a las 18 en Barrio Obrero, ya con una parte de los futbolistas que habían dado positivo en esa primera tanda, repuestos al plantel principal ya del club a las 18. Los de Patiño me dijeron que van a seguir evaluándolo en las próximas horas para ya dar el alta definitiva. Patiño fue el primero del segundo grupo, por decir de alguna manera, en dar positivo. Recordando que este sábado hizo una semana, de los primeros casos positivos del Cerro Porteño, Patiño había dado el lunes, que fue el fin de semana, así que entre mañana y pasado se estaría cumpliendo ya tiempo de aislamiento. Patiño, según el reporte que tenemos, no ha desarrollado síntomas, así que ya está también en los últimos días de la recuperación después de haberse infectado también. Me parece que si tomamos el antecedente de Claudio Aquino, el año pasado, quien también había sufrido de la enfermedad, él había vuelto prácticamente de manera inmediata. Un día antes de aquel clásico de cuartos de final, cumplió con los 10 días de aislamiento, al día siguiente jugó de titular. Siguiendo ese antecedente, me parece que, así como están las cosas, al menos Enzo Jiménez podría volver al medio campo. Hay que ver la situación de Alexis Pulpito Duarte, porque seguro también estaría regresando. La situación de Santiago Arzamendia, el lateral izquierdo que sufrió una lesión contra Guaireña, según la información que tenemos, este partido ante Nacional al menos va a ser muy difícil que él esté. Incluso le dijeron que recién para los siguientes 2 partidos, o sea, un partido que Cerro juega el 13 de marzo contra 12 de octubre, recién más o menos para ese encuentro, estaría volviendo Santiago Arzamendia al equipo de Cerro Porteño. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país. Por eso, ahora somos importadores de ángulos, planchones y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Hierropar. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer.
En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápida, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor esquinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Asistencia las 24 horas. Hoy estaremos con la transmisión 21:30 de Guaraní Royal Party. Sí, Copa Libertadores. La programación del campeonato, ¿cómo viene la mano, Ariel? Y tenemos 2 partidos para el comienzo de esta sexta fecha el día viernes. River Guaireña, Estadio Jardines del Quelito, 18:15 y 12 de octubre va a recibir en el Luis Salinas a Libertad desde las 20:30. El día sábado, Nacional Cerro Porteño, 18:15 en el Arsenio Pastor Erico, y Sol de América Olimpia en el Luis Alfonso Gianni, 20:30 horas. Los grandes juegan el día sábado. Y tenemos un solo partido para el domingo, Guaraní Luqueño, Rogelio Olivieres, 19:30. Bueno, atiendan esto, quiero saber qué opinan. ¿Está Johnny en el circuito? Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, levántame un poquitito más, Martín, por favor. Quiero escucharlo bien al querido Johnny. Belicoso, porque no. Ejerciendo su rol de ciudadano. No, pero ¿por qué reclamando? No, pero está bien, en el buen sentido de la palabra. Es guerrillero. En el buen sentido de la palabra, no, y reclama. Evita con Rejala, por ejemplo, un cruce de tweet. Vos tenés los tweets, por favor. Anda muy activo, Johnny, en las redes. ¿Está bien, Johnny? Sí. Es que me acusan que soy pro gobierno y no es así. Estoy cuestionando a los protagonistas. Y un diputado forma parte del Estado. Estos diputados, ellos creen que aquí solamente el Marito puede hacer algo. Porque el Paraguay tiene al presidente, poder ejecutivo, Congreso, poder legislativo y los jueces o poder judicial. Entonces, yo simplemente le reclamaba que basta ya de Twitter, basta ya de quejas en el Twitter, que vayan al Congreso, mucho descanso, muchas vacaciones, receso largo, que hagan algo, que inicien juicio político. Vos le dijiste medio aragán, entonces que se vayan a laburar, a trabajar. Claro, porque una cosa es poner en el Twitter que el presidente no sirve, que el ministro se tiene que ir, y otra cosa es formar un grupo de diputados o senadores o alguien del Congreso y que vaya a hablar con el presidente y que le pida, o le llame al presidente y que le pida explicaciones al ministro, qué pasó de la plata, por qué se mueren paraguayos, por qué no hay medicamentos en hospitales o en el centro que está sufriendo actualmente, en este caso INERAM. Es la única forma para llegar a solucionar esta situación sanitaria del país. Bueno, Carlos Rejala, el diputado, había tuiteado: el director del INERAM pone a disposición su cargo ante la frustración de no poder dar más por falta de insumos. Pero todos sabemos que los que debemos poner su cargo a disposición, todos sabemos que los que deben poner su cargo a disposición son otros. Ustedes ya saben quiénes. Y tomó noticia de este posteo el señor Johnny González y le respondió haciendo una cita del tuit: ustedes siguen de vacaciones, diputado, entre signo de interrogación.
El receso ya es muy largo. Vayan al Congreso. El país está en crisis. Ya no basta con poner algo en el Twitter. Necesitamos respuesta rápida a esta situación. Sé que muchos se van a enojar, pero hagan un juicio político. Ya pide la salida de Marito. A la escucha. Pero después le responde, voy a buscar en el tuit del diputado. Muy activo, Johnny. Sí, bien. Sí. Esta mañana fue eso, ¿verdad, Ariel? No, ayer. Ayer a la noche, Federico. Perdón. ¿Y qué te respondió Rejala? ¿Qué te dijo, Johnny? Estoy buscando porque le respondió, le hizo la cita también a Johnny. Me respondió de buena forma, pero después se quejó de que yo le estaba presionando. Aquí te voy a leer. Léelo, por favor. Mi idea nunca fue confrontar a nadie, simplemente quejarme por algo, porque van desapareciendo lamentablemente familiares de amigos. Entonces esto es duro. Sí, claro. Revolucionaria propuesta de Arsène Wenger: eliminar los remates de cabeza y jugar el Mundial cada 2 años. El ex entrenador del Arsenal y actual jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA explicó los motivos por los que considera necesario implementar estos 2 cambios históricos. ¿Cómo sería esto de eliminar los remates de cabeza? O sea, no entiendo. Yo leí que también quería hacer los saques laterales con el pie. Con el pie, sí. ¿Verdad? Sí. Eso me parece interesante. Leí. Es lo que busca es que... Pero estos remates de cabeza, ¿cómo sería? O sea, un tiro libre de esquina... No ahonda la noticia, porque la verdad que llama la atención. Sí, espera. Dice... ¿Qué hacemos con los cabeceadores, hermano? Salvo que sea una cuestión sanitaria. Ahí dice... En principio, en los entrenamientos, dice... para que se eliminar los remates de cabeza, dice. En los entrenamientos, dice, ¿verdad? Veo bien acá. Sí. En principio, en los entrenamientos para resguardar la salud de los futbolistas. Por el tema de... sanitario. Claro, y por eso lo del pie también. No es por una... Ahora, más o menos lo que ocurre en el mundo del fútbol americano, rugby, por eso siempre cito en Estados Unidos, en las escuelas de fútbol está prohibido cabecear. Porque cuando te llega la vejez, y eso ya inclusive, hay daño cerebral. Por eso decía, yo supuse que iba más por ese lado. Y Wenger está en ese cargo, por ejemplo, yo soy partidario de lo que él decía con el tema del offside, que se haga la inversa de lo que hoy en día se cobra offside. Que si hay alguna, hoy en día la regla es si hay alguna parte jugable del cuerpo del delantero, se cobra offside, ¿verdad? Lo que él propone ahora con el tema del VAR y los offsides milimétricos es, si hay alguna parte del cuerpo del delantero jugable que está en la misma línea del defensor, que no se sancione. ¿Se entiende? Vos podés estar inclusive casi 3/4 cuerpo adelantado, pero al tener una parte, o sea, son ideas que se dan. Muy interesante este señor. Dice, debemos limitar gradualmente el tiempo dedicado al juego de cabeza en los entrenamientos y prohibirlo entre los jóvenes. En los adultos no sé, pero hay que estar muy atentos a las consecuencias de la cabeza sobre el trauma. Tendremos que pensar en reglas claras sobre la supervisión del juego de la cabeza. Y vos sabés que yo les recomiendo, basado en un hecho real. Will Smith hizo una película sobre la historia de un médico que hizo un análisis, ¿verdad?, científico, y demostró que los jugadores de la NFL que se retiraban tenían problemas de las neuronas. Esa está muy buena. Es muy buena la película. Lo querían ningunear porque eran nigerianos, ¿verdad? Radicados en Estados Unidos. Sí, muy bueno. sí. De hecho, la NFL, te recomiendo esa película basada en un hecho real. La NFL llega a un acuerdo multimillonario para pagar. Es más, hay un jugador que se llama Junior Seau, que era joven y él se mata. Sí. Y justamente había colocado que, o sea, la familia dice, por favor, revisen su cerebro. Y el cerebro ya estaba totalmente quemado, para decirlo de alguna forma. Sí, y él demostró científicamente, porque claro. él demostraba que una vez que se retiraban, por ejemplo,
se volvían adictos, veían cosas, alucinaban. El tema de la demencia. Sí, una demencia, ¿verdad? Y eran muy jóvenes todavía. Sí, sí. O sea, se La verdad retiraban. duele. Así se llama la película. Gracias al señor de los pasillos, sí, sí. A la En escucha, castellano. pero están todas esas señoras. No, maneja, Dame una maneja. voz, su número, o no podés compartir. Vos no querés compartir, pero tú... No, te voy a dar porque ahora me voy- Pues guapano la tipo será. Me Yo voy a ir del- no me puede ayudar con el tema de tributación de pago de. Viste que ahora Sí, en 7 nomás ya fue Sí, fraccionado. sí, te va a dar un Pago al seguramente. contado, ¿eh? Y el tema es que el mundo del fútbol saltó como loco cuando se quiso insinuar que, espera un poco, porque a ver, no se puede negar, no se puede negar el tema de la intensidad que tiene el fútbol americano o el rugby con lo que es el fútbol, pero a diferencia de estos deportes, en nuestro fútbol es válido el uso de la cabeza para el rechazo y todo eso. Por eso, ya que en Estados Unidos fue furor lo del doctor y lo que ocurría con la NFL, y tiene 3 letras que utilizan como siglas esta enfermedad, y dijeron, mira, en el fútbol, y lógicamente los conservadores del fútbol dijeron, no te metas con el fútbol, mira, imagínate un partido sin cabezazos. Entonces me parece que lo de Wenger es apuntando, espera, Utilizar menos la cabeza claro, es el tema. durante los entrenamientos. Claro. O sea, Ahora, el tema de los mundiales, cada 2 años, no sé. es que No va a desvirtuar un poco, no sé, o somos tradicionalistas, pero No, cada yo- 2 años tenemos un mundial, no sé, a mí no me gusta. yo creo que sí, porque a ver, ¿Por qué? pero ¿sabes lo que va, Bruno? Champions o Libertadores, a pesar que son anuales, cada Acá evento. está aporta Roca Altero y Darío Ibarra también el caso de Aarón Hernández, Ah, sí. el asesino oculto. Ah, esa está en Netflix también. En Aaron Netflix. Hernández, que fue uno de los principales para lo de Tom Brady con los New England Patriots. El vos tipo sabés que- terminó asesinando, ¿verdad? Claro. Sí, se volvió loco. Es que, y Sí, todo está terrible. vinculado con el tema de Terrible. Pero habrá que ver si si el daño, por ejemplo, cerebral. Yo nunca escuché que un jugador de fútbol en Paraguay, digo, haya tenido algún problema, un jugador de fútbol haya tenido problemas con la salud, con la Pero es cabeza. que no se con el hace cerebro, mucho no seguimiento, tenemos Ariel. tenemos seguimiento, registro, sí. claro. Pero, No se Pero hace mira mucho que- seguimiento, no. Habría que hacer un estudio, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, te pregunto qué pasó fulano tal, y uno sabe qué hace su día hoy. Y después de escuchar ya historia de jugadores que quedaron frustrados económicamente, qué sé yo, pero ese es otro tema Claro. también, ¿verdad? Pero no sabemos la Pero- actualidad de los jugadores que se retiran. Porque es complicado eso, porque hay entrenadores, por ejemplo, que su táctica la basan en el cabezazo y, No, y- no y la solamente- práctica es en el régimen del fundamental. entrenamiento. O sea, a ver, si vos sos de la idea que la perfección la haces con la Claro. repetición, se va a decir, no, porque a ver, si esto tiene un eco favorable, en un futuro, no te digo cercano, pero a mediano plazo, lo que se va a buscar es una especie casi de eliminación, o por lo menos desde el entrenamiento, ya que va a ser muy radical que se juegue sin cabezazo. Y cuando vos contabas el tema de la historia de la película, fue tuvo mucha repercusión, porque a ver, en Estados Unidos fútbol americano es sagrado para ellos. No, te quiero agregar, ahí te quiero hacer una pausita, porque vos sabés que me quedó en la mente, viste que se reunió el médico, y Baldwin es otro de los actores que Sí, está con Ale Will Baldwin. Smith, le lleva junto al presidente de la NFL, Sí, sí. ¿verdad? Y el médico en privado primero le explica a él, Claro. ¿verdad? Las connotaciones que tenían los golpes, lo que impactaba en cada jugador en la cabeza, y le dio un informe muy detallado, ¿verdad? Y le mira al presidente de la NFL y le dice, ¿vos sabés cuánto mueve? Como diciéndole, vos estás loco. Y creo que en un momento le dice, vos sabés lo que es el fútbol americano, le dice. Las iglesias se llenan los domingos y nosotros tenemos inclusive más fuerza que eso. Estados Unidos se paraliza por el fútbol americano y vos querés venir con esta historia de golpe en la cabeza y de historia como esta, y le dijo, y se levantó y se fue, ¿verdad? Y después no quiero contar más porque la película es espectacular, ¿verdad? Acá dice, por ejemplo, me envía el doctor Ronnie Martínez, muy buen médico. La encefalopatía traumática crónica es el término que se utiliza para describir una degeneración cerebral generalmente provocada por traumatismos craneales reiterados. Claro. Ponele boxeadores también. Claro. ¿Cuál es el boxeador? Boxeadores. ¿Cuál es el boxeador que está en la película que quedó sin mover el cuerpo y después hace la
Ese es un italiano. Exactamente. Está también Especia, algo así era su apellido. Vicente Especie, sí. Una muy buena película, caso real, Pero él se recuperó. Él pierde la psicomotriz justamente por el tema de los golpes en la cabeza. No, por eso. Pero él creo que había tenido un accidente automovilístico. Sí. Pero también se arriesgó. No, pero hay muchísimos casos de boxeadores que. No, boxeadores también muchos. Sí, es peor. Se sigue debatiendo. ¿Cuántos pesos? ¿Cuántos kilos? Se sigue debatiendo. Y yo me acuerdo que era un poco más o menos el debate. Ahora creo que ya está liquidado el tema de Maradona con la droga. Era con lo de Muhammad Ali y el Parkinson. Ali y el Parkinson. Johnny quiere colaborar. Aquí me citan otro ejemplo, Dani, nuestro, y gracias a Mencho Báez, Hernán Florentín. Hernán Florentín tuvo que dejar el fútbol porque él cae mal de cabeza. Fue transferido a Boca. Y él queda medio parapléjico también. O sea, el tema de la conexión de lo que es el cráneo con todo es para el deportista es... Pero ahí, ahí estamos hablando de hechos uno, claro. Y este, como dicen ustedes, es silencioso. Claro, ¿verdad? Y el problema es que al ser silencioso y sistemático, si hay una conclusión irrefutable, porque voy a decir, bueno, si ocurre solamente con casos de gravedad, perfecto. No, pero mira, eso. Dani, por ejemplo, te iba a decir, en ese informe que hizo ese médico, hablan también de la depresión que tiene el futbolista. Tiene todo. ¿Verdad? Y, el deportista, no el futbolista, ¿verdad? Claro. Hemos visto hace poco al Morro García hablando de cuestiones, porque se suicidó. Claro. Después hay otros casos más, ¿verdad? Pero no es solamente la secuela de así que uno nota realmente de una secuela física. Pero, por ejemplo, ese informe hablaba de la depresión que sufren los deportistas que golpean mucho su cabeza. Exactamente, porque acá estamos hablando de eso no es visible. Claro. Lo que pasa es que Bruno, a ver, acá por ejemplo no entra a ver ni el básquet, porque acá estamos hablando de los deportes donde hay golpes casi naturales por el deporte de contacto, como ocurre con el fútbol americano o el rugby. Y hay un deporte que es el fútbol, que utiliza la cabeza como parte jugable de forma sistemática, que es nuestro fútbol. Por eso hace rato cuando te hablaba de la popularidad, generó muchísimo debate, te hablo de ya hace casi 10 años, cuando Barack Obama, quien era presidente de los Estados Unidos en ese momento, y siendo sagrado el fútbol americano, dijo, yo no tengo hijo, él tiene 2 hijas, yo no tengo hijo, y en Estados Unidos el soccer es más popular entre las mujeres. Decía, pero con estos informes, yo, si hubiera tenido un hijo, en estos momentos no le haría practicar fútbol americano. Y se generó un debate y una polémica porque es como tocar lo más sagrado. Decir, con razón los bolos, capaz naciste en Kenia, luego por eso no sentía el fútbol americano como nosotros. Pero se generó ese debate. Lo que pasa es que, a diferencia del fútbol y del rugby, el fútbol americano tiene el casco, ¿verdad? Entonces legitima 10 choques de cabeza tranquilo, vos te quedás, pero el rugby vos chocás uno y afuera, ¿verdad? Porque y en el fútbol usar la cabeza para rechazar. Y en el fútbol la cabeza para rechazar, sí. Aquí me dice Carlos María Franco, saludos. Claro, eso había sido tipo lo de Florentín, lo de Chiquito Benítez, el arquero, que él cae mal en Porto Alegre cuando estaba en el Inter y también queda mal ya de la columna y toda la cuestión motriz. Acá está, historia de Vini Paciencia. Gracias, José Rojas, gracias. Saludos para José. Vini Paciencia. Esa película espectacular, porque basada en un hecho real y extraordinario lo que hace el tipo. Boxeador italiano que fue campeón. Se repuso y fue campeón. Y vos sabés que después de su categoría. De ese informe del doctor, que lo encarna perfectamente Will Smith, el fútbol americano cambió muchas reglas. O sea, si antes era más o menos permitible cierto contacto del hombro para arriba, ahora las penalidades o las faltas más grandes donde el árbitro tira el pañuelo es cuando vos insinuás pegarle a la cabeza, porque una de las mejores defensas era aunque haya tirado el pase, anda a chocarle al mariscal de campo, y todo eso tuvieron que... Esto es la UFC de ahora, por ejemplo, eso es ahorita sangra, ¿no? Es yo a veces... ahí nuestro amigo Wilson es medio loquito. ¿Cómo que loquito? Y le encanta, él levanta la sangre ahí, pero, que le pega a fulano, que esto. Pero Bruno, y vos no decías que vos te gustaba Mike Tyson. Que no se va ni de visita a la casa de su novia y se queda a ver esto UFC y compañía, le encanta, vos sabés que...
Pero está bien cada uno con los otros. Yo no me sentaría a ver. Se matan a patar, hermano. Yo soy, no, pero verdad. Disculpame, Wilson, hermano, pero cada loco con su tema. No, pero eso era boxeo, hermano. Aparte, Tyson duraba 10 segundos. No, pero vos le ve al tipo que está 3 minutos. Parece una pelea de pitbull. Después está de las mujeres que se patean, se cagan a patadas. Yo no sé, hermano. Jóvenes te van a decir, no, ya sé, y bueno, pues hermano, es que no todo lo nuevo pues está bien, no, es así la vida. Disculpame, Wilson, hermano. Johnny. Yo, gracias a la recomendación de Wilson también, empecé a ver hace poco. Mira, no, acá ya declaramos oro. No, pero atención a lo que dijo Johnny, que antes se jugaba con la pelota que tenía Picho, ¿verdad, Johnny? Exactamente. Y yo le consulté, vos sabés que nosotros viste Jacule, güey. Que le ponían clavo cuando se... Claro, pues perdía por la boca aire. Y entonces vos le ponés clavo, no teníamos dinero, dijo, para comprar y queríamos jugar al fútbol. Entonces le colocamos clavo, la pelota misma, cabeceamos. Pero la pelota misma era más dura antes. Sí. No, la pelota antes esa de ajo blanco. ¿Sabes cuándo? Cuando se mojaba, otra vez lo que era. Y vos cabeceaste, resentía toda la cabeza. ¿Vos sabés qué me pasó una vez? Yo soy cabeceador, por eso, esos pelotazos. Ahora cabeceador. Claro, yo jugaba la defensa y venía pelotazo largo y tenía que rechazar. Y cuando llovía era una cosa. Entre la tierra, el agua y el. Yo por eso la otra vez. El fútbol sin cabeza. No, yo la otra vez le. No, imposible decir la cabeza. Yo la otra vez le pregunté. Sergio Ramos hizo 20 goles importantes de cabeza. No, a Gustavo Gómez Portillo metió un gol la otra vez. En la ida de la Copa Brasil. No, yo por eso la otra vez le pregunté a ustedes si sabían cuánto pesa una pelota. Y casi medio kilo, 480 gramos es la reglamentaria. Ahora un poquito menos creo que. ¿Verdad? Pero vos sabés lo que es cabeza medio kilo, o sea, y con la potencia te viene a 100 kilómetros por hora. ¿Y cuántas veces? En un partido. Y sumarle lo del entrenamiento. Por eso me parece que Wenger, lo que vos decías de aquella escena de vos sabés lo que es factura. Creo que pacto con uno para el diablo y otro para Dios. Acá me están saltando en el WhatsApp, o sea, la MMA. Te van a me están saltando UFC, no te metas con esto. Yo te avisé. El boxeo dejó más muertos, por favor. Yo te avisé. Bueno. Antes cuando eran 15 rounds, Joe Louis. Porque el tema del cabezazo, todo bien con la salud. Ahí parece muy casi solidario. Eso de jugar cada 2 años, ¿sabes lo que va a facturar? ¿Sabes lo que va a facturar? Es plata, no. Llamar a Tanque Torres, hermano. No, Wenger parece que ahí le Luis Martino, veme esto, hermano. Vamos a facturar más acá. Bueno, Johnny. Señor. Vamos a hacer una bisagra, ¿te parece? Los jugadores de Piqui, dice aquí. Sin cabezazo que va a hacer con los jugadores de Piqui. No, un compañero de Red Guaraní Cone me dice que ahora le cargamos leche, dice, en vez del clavo. Yo no sabía eso. ¿En serio? Y yo le pregunté. Yo en mi asado le repregunto y leche ataja la pérdida de aire. Tengo 34 años, prefiero 1000 veces el boxeo. Dice, yo también soy del boxeo, hermano. No, el boxeo ahora está muy aburrido, por eso. No. Y la última grande pelea, hermano, fueron unos bodios, pero impresionantes. Sangre, se no, el otro ya parece una pelea, te da pena lo que está perdiendo. Ya, se rompen el brazo, todo. A mí me extraña Johnny, que era hombre del Chavo y compañía, que haya pasado por eso el Twitter, ¿verdad? A propósito como belicoso, sí, ahí ya veo. Belicoso, Johnny. ¿Sabes qué dijo Chespirito? Que a él le gustaba el boxeo, que iba a ser boxeador, pero que dejó el boxeo, abandonó el boxeo por los golpes que recibía y que daba el boxeador. Y mexicano, tierra boxeadores. Por supuesto. Uno de los capítulos más lindos del Chavo es cuando don Ramón comienza a contar su historia de cuando era boxeador. Cuando perdió, hermano, ¿cómo se paraba? Pero... Que si iba a perder, le noquearon. Y la hija se le reía. Y él se paraba, que le iba a enseñar a boxear al Chavo. Hay un capítulo de Cantinflas que jugaba o en el América. ¿Ese no vio? No, Chespirito. 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 Hay una película. Él llegó a practicar en América. Esa llegaban a ver ustedes. Hay una película sobre ese caso. Hay una película, ¿lo verás, Johnny? Chanfle. Sí. No, déjame joder. Bueno, Johnny, espérame un rato que vamos a hacer la bisagra correspondiente y hablamos de la hora de Duarte me dice, la leche se corta y tapa el agujero. Mira, yo no sabía. Mira, vos lo hemos enterado ahora, de haberlo sabido antes, ¿no? Sí. Ahora ya. Bueno. ¿Cuántas cosas? Se aprende siempre, muchachos, Bueno, necesitamos hacer
una bisagra para poder entrar en tema otra vez. ¿Vos no ves más películas, parece, Ariel? ¿En qué es lo que andas? Porque antes veía mucho el Netflix, ¿verdad? O sea que el pianista he visto la vez pasada, porque ya había visto un Pero cable, esa pero ya es parte. ¿Cuántas veces ya habrás visto Pero eso? igual es muy... Aparte de Lara, Es muy tocante, he visto todo. No, linda, hermosa. Muy tocante. Adrian Brody. La noche de los cristales rotos. Fuerte. Cuando aparece la famosa... Y la que vi la otra vez la conspiración, te conté. Tiene que ver esa. La reunión cumbre para decretar la solución final. Esa voy a mirar. Está muy buena. Esa voy a mirar. Bueno, vamos, Edgar, por favor, y estamos con Johnny. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra, de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Ya tenés tu propia guampa, llévala a todos lados. El verano Indega te invita a compartir de las hierbas cuña, guapa, pantano, limón, menta y bolde compuesta. En este verano que lo único importante sea disfrutar de un delicioso tereré y cuidarnos entre todos. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Nueva generación de equipos de Frío Speed, congeladores, freezers, bebederos, exhibidores de helados y de productos biciculares y heladeras, todo con 2 años de garantía del compresor Speed. Da gusto vivir así y no te olvides de los nuevos acondicionadores de aire Speed. Speed con el respaldo garantizado de la Yuteña Sociedad Anónima. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tomen en Sorna. Pero te voy a decir algo, Ariel, sobre la leche. Sí. Calostro se llama, ¿verdad? Lo que vendría a ser antes de la leche que tienen las mujeres embarazadas. Estoy diciendo bien. ¿Qué es lo que Chunte Rey? Déjame explicar, hermano. Yo no puedo más hablar. Federico, calostro se llama. Hay cierto, con el tema de los ejemplos, muchas veces hay cierto... Vos tenés miedo de lo que yo voy a decir. Cuanto menos estoy alerta. Sí. ¿Qué confianza me tiene? No, calostro se llama. Espera, se llama lo que es. Vos sabés que es una vitamina para la criatura. Sí, es extraordinario. Pero te voy a decir nomás a vos, Ariel, si alguna vez tenés una herida, el calostro, vos le pones a la herida, eso se cura, mira, pero es el mejor remedio. ¿Por qué te reí, Ariel? Pero que iba a buscar a una mujer. No, hermano, no, espera. ¿Viste cómo mal entiende, Berio? Yo le estoy enseñando algo de la vida y mira, te va a ver así la Cruz Roja para. No, el día que te toque ser, que tenga. Mira, ¿con qué mesa? No, pero. Para loco. Para el orzuelo y la conjuntivitis. Orzuelo, te corta. Venid a poner un ratito. ¿Ves cómo se llama nuestro amigo? Miguel, Miguel. Veníamos, Miguel, un ratito. No estoy hablando en broma, amigo de WhatsApp, yo no estoy... El calostro, la primera leche que producís cuando inicia la lactancia, es el alimento ideal para un recién nacido, nos dice el señor de los pasillos. Bueno, perfecto. Bueno, Miguel, el calostro, mongueralo, vos te lesionás, ¿verdad? O te pasa algo, tenés algo
no sé, te cortó algo y pones eso, es santo remedio. Cicatrizante. No, es de todo, hermano. Vos tenés un mal de estómago, en serio. Después de esta exposición. Ariel nomás, Ariel, no te vayas a pedirle a tu vecina, dame un poco de tu pecho, tu calor. No. Te va a salir con un machete el marido, ¿verdad? Pero si alguna vez te tocan suerte, ¿verdad? Con tu mujer, te pasa algo, eso nomás te estoy diciendo. Mira, no poder digo a veces, no, ya salí a buscar una mujer con. A la Cruz Roja, digo. Yo me retiro de este programa, señor. Yo quise enseñar a hacer algo didáctico. Una rifocina no me terminó el tema. Bueno, colabora. Yo me voy, quise ser didáctico. Yo creo que la gente se habrá percatado por qué me estaba riendo. Porque, después de esta exposición de los beneficios de este líquido. No, ya buscamos. Pero la pregunta sería, porque yo creo que es válido lo que Ariel te preguntó, ¿verdad? O sea, Ariel está por ahora muy lejos de estar en contacto con ese líquido. O sea que salvo que a tu mujer le tenga toda la vida así como bueno. Esto ya ¿Cuándo? Te juro, Federico, que Ariel no toma en serio la vida. Yo creo que en realidad Fede es quien, claro, por una cuestión lógica. ¿Y cuánto dura el calostro? Mañana. Ahora le quiero ver a Fede diciéndole, ¿sabes qué me puede? La prioridad es ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Berliner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Proba el nuevo Ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce e intenso de la canela y descubrís nuevos sabores, más frescos y dulces, como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Proba el nuevo Ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Vení a Bristol y aprovechá las mega ofertas con descuentos imperdibles en todos los productos. Escucha esta super oferta: TV LED Smart Samsung 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 350.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. No esperes más, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrite, con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Johnny, te escuchamos. El equipo de Olimpia, Bruno, va recuperando jugadores, en este caso los enfermos. El caso de Rodrigo Rojas ya podría estar a disposición del técnico, ya va a depender de Gorosito de que vaya a la banca de expectativa en el partido de Sol. Polenta también, de a poco se va metiendo, va a tener la chance Gorosito. Creo que para el siguiente partido, para este partido contra Sol, puede ser que sea convocado para estar con el grupo, estar en la banca de expectativa, pero para ser titular me parece que podría ser para la otra fecha, entre semana, que va a tener el equipo franqueado. Mientras Alan Benítez también ya está a disposición del cuerpo técnico, se aguarda por Chelo Cigarrilla, que podría trabajar entre jueves o viernes con el grupo principal franqueado. Para medir a Sol, probable alineación, hay que ver el caso de Iván Torres, se lesionó o se retiró, en este caso muy cansado del partido contra Ferro. Ramón Sosa, que fue la gran figura, está bien, y Roque Santa Cruz, que simplemente también había dejado la práctica por que ya el partido estaba casi definido, ganaba 0, para dar también paso a otro futurista. Aguilar, Otálvaro, Salcedo, Rolón Torres, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Brian Ojeda, a pesar de la recuperación de Rodrigo Rojas, seguirá siendo titular Ojeda en el equipo franqueado. Ramón Sosa
el Pollo Recalde y Roque Santa Cruz. El partido contra Sol el próximo sábado, 20:45 en la cancha del Sol de América. Bueno, gracias, Johnny. Hasta mañana. La sonrisa instalada. No, vos sabés que se tomó en serio el tema. Gracias a los oyentes que me tomaron en serio. Salvo lo de Ariel. Buscame por la salida, Ariel. Calotro, no es cualquier leche. Es la primera leche que sale luego de nacer de Bruno. Es un líquido blanquecino transparente. Debe tomar el bebé y le da defensa para toda la vida, dice. Un alto valor nutricional. Muchísima gente que, por suerte, me tomó en serio, salvo Ariel, que me salió con... no vas a estar buscando una mujer para tu... No, para la Cruz Roja, alguien que recién parió. Porque no se guarda, conservar en un frasco así de un litro. El santo de la Cruz Roja. No se podría va a coincidir con una mujer que recién... Bueno, nos vamos, señores, con... A ver... Arrancábamos con el tema de los medicamentos y la reventa. Yo creo que acá puso otro... El calotro. Compro... Donación de calotro. Che, para irnos, 1916 la RAE incluía la palabra fútbol en el diccionario. 16. Un día como hoy, 3 de marzo. Cumpleaños Fabiana Cantilo y Martín Ariel, me pasaron aquí. Ah, Fabiana Cantilo. Sí. Mira vos. A ver. 1953 nació Arthur Antúnez Coimbra, más conocido como Zico. Qué grande. Qué pucha. 2013 falleció Luis Alberto Cubilla, exjugador y entrenador uruguayo. Un día como hoy, mira, 3 de marzo, nos dejaba el maestro Luis Alberto Cubilla. Santoral, San Marino, Marino Floro Duré, personaje. Exacto. Asterio Martínez. Árbitro. Sí. ¿Verdad? Emeterio. O yo no me hablé de Asterio. Vos hablaste de Asterio. Estamos hablando de los árbitros que recibió un guampazo. Cierto. ¿Quién debía ser el árbitro para el clásico? Emeterio. Celedonio. Jorge Sí. Celedón, Ese es el cantante colombiano. El ídolo. Sí. Roser en Sí. Y 1986 el grupo de rock estadounidense Metallica lanza el álbum Master of Puppets.